Suscríbete a la Panterita. Cielo nuevo, con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno. Buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día a todos. Bueno, ¿qué dejó la selección paraguaya? Lo mismo de siempre. Algún chispazo, que esta vez fueron 20 minutos posteriores al gol de Chile, hasta el 2-1 y el pitazo del primer tiempo. Y luego este hábito de sentirse inferior cuando entran jugadores que no tenemos. Porque Alexis Sánchez es un jugador de jerarquía, que ya está muy venido a menos en comparación a aquel Alexis de Barcelona, del Arsenal y compañía, pero es un jugador que acá revisamos y desempolvamos y no tenemos. Y ayer lesionado y todo, hizo todo el desmadre, Sarambí, llamarle X, y después para coronar una noche mala, lo de Anthony, con el blooper. Pero Chile en el segundo tiempo mereció ganar. Fue mucho mejor que Paraguay, que además después no hubo reacción de parte de Barros Esqueloto. Pero Dani, porque los 3 goles para yo, tardíos. aclarando que solamente he visto el resumen, pero en los 3 goles la defensa, el arquero dejaron mucho que desear. Ese segundo gol, no sé, una fortaleza que teníamos antes, la Y ni época había de... salido la pelota, viste como todos quedan pidiendo. No, aparte que te pique una pelota 3 veces Robert Rojas. en un amistoso internacional. No sé, veo nomás a un Cerca Rogelio del área. Delgado, a un Zavala, a un Gamarra, a claro, una sacándola. Ayala ahí que no. Inconcebible sería que... A eso me Realmente refiero a que ¿verdad? lo No. mismo de siempre. Otra vez la añoranza de los. Y claro, y le ve ahí a Gómez, le ve a Balbuena, le ve que a es Robert de lo mejor Rojas. que tenemos. Y sí, pero ¿Y cómo pasar puede esto? dejar que pique la pelota tanto? Y después lo que hace Alexis es muy exquisito, ¿verdad? Cómo baja la pelota, pero tanto. Primero esperando que no se vaya la pelota. En el gol, como decías, en el primero la pelota parada otra vez. Entran 3 en posición de gol. El tercero, el que cierra la fila india, es el que marca el gol. Y lo de Anthony ya es otro contexto, ya, ¿verdad? No se puede analizar una falla de una línea, una falta de reacción, sino es un blooper. Maldito, tremendo, como quiera tomarse. Y yo me voy, es cierto, hay 20 minutos para muy importante, pero yo puedo globalmente todo el primer tiempo porque cuando hace el gol Chile tampoco es que estaba mejor, estaba bien plantado Paraguay, fue un amistoso serio, con mucho público, cómo festejaron los goles los chilenos, se vio cómo festejaban la victoria, para Berizzo fue muy importante, y cuando Dani dice la sensación es la misma, sí, nos cuesta tanto ganar, generalmente terminamos perdiendo partidos en los que se muestra algo importante, porque lo de Matías Rojas, Ábalos, Villasanti, Cubas, en el doble 6 del primer tiempo había sido importante, y después terminás perdiendo, y la sensación es que seguimos perdiendo, que un equipo al que le cuesta mares ganar. Aquí estamos viendo para la TV la reacción que piden que salió la pelota, no, ni Gustavo, ni Balbuena, lo festeja Berizzo porque sabe de qué se trataba. Antes Alexis tuvo una muy buena que lo dejó en velocidad atrás a Anthony y pegó en el palo. El segundo tiempo fue todo de Chile, Todo. No hemos tenido reacción, que era lo que marcaba ayer Bruno, y yo acompañaba, yo dije en un par de remates, ¿verdad? Porque en el mejor momento de Paraguay, el Ciso insiste 2 veces seguía en la misma jugada. Tenía compañeros y remata al bulto. Y las 2 veces pega en la defensa chilena. Y está el tema de vuelta, yo sé que mucho tiempo, y es muy difícil encuadrar, pero mucho tiempo discutimos al Mirón, ¿verdad? Ahora el nuevo discusión se llama Enciso. Porque yo entiendo lo que decía Dani ayer, que le pusieron jugadores que no sintonizan la misma onda, como Ábalos, que tiene otra forma de jugar, que no te va a picar, él tampoco es muy propenso a tocar la pelota al que pica. Matías Rojas me parece podría estar más
Matías Rojas asumió ayer todo, ¿no? Asumió, hizo un partidazo realmente en el primer tiempo, pero Enciso parece que juega en otro equipo. Yo sé que con Morales fue en Ecuador esa explosión de los primeros minutos, después cambió todo, pero él debe convertirse en jugador de equipo. ¿Vos viste la reacción que hizo en el cambio? Hoy la vi. Vos sabés sí. que eso es lo que a mí me genera ruido de decir, o sea, ayer no estaba debutando. Y ese gesto va más allá de lo netamente deportivo. Sí, yo vi el gesto. Es un gesto de... eso no es ser buen compañero. No corrige. O sea, no corrige. a ver, acá yo me acuerdo de ese partido contra Marruecos. ¿Quién? Enciso. Cuando le avisan que va a salir. Claro. Yo me acuerdo que después del partido contra Marruecos habíamos tenido el debate, pero era un debate de fútbol. Cuando los compañeros picaban y él no le daba. Y los compañeros eran Derli, era Morales, era Melgarejo, era Almirón, era hasta Villasanti. Pero él hizo muy mal partido. Le cambia tarde luego el técnico y otra vez se enoja. Entonces, ¿cuál es la onda con el Enciso? O sea, él se siente intocable. Está demasiado lejos de sentirse... Federico puso el caso de Almirón. Mira que Almirón hizo mejor carrera cuando fue correctamente discutido y criticado. Entonces, aquella vez era, no, pero se tiene que basar en medio de él, que los grandes le hablen, pero también que le entiendan, que cuando aparezca alguien que se quiera enojar puedan ser intermediarios. Lo de ayer... Entonces, esas son las cosas que a uno le preocupa, porque quiera o no, ellos son el futuro guión presente de la selección. Entonces, Enciso tuvo un mal partido, pero además tiene gestos en un partido donde, o sea, vos solamente mirabas el gesto y vas a pensar que él hizo el partido de Matías Rojas y Gabriel Ábalos. No, él desapareció en todo el encuentro, ¿eh? Mira que hasta en el gol, el que hace Enciso de Villasanti para distraer a la saga central y que Paraguay llegue al tanto en ese lapso bueno. Lo que a mí me preocupa de lo que ustedes están señalando, Dani y Federico, que vieron todo el partido, yo vi el segundo tiempo y dije, es para encerrarnos tanto atrás, para hacer un cerrojo, para defendernos de Chile, decía, parecía que iba a ser bueno el plan, pero ni siquiera nos animamos, porque generalmente Paraguay se defiende bien y te responde, pero ayer, de lo que yo he visto del segundo tiempo, en ningún momento estuvimos cerca de un tercer gol. En ningún momento, salvo un remate de Ábalos, sí, que sacó bien Bravo. Fue la parte inicial del segundo tiempo. Nada más eso. Pero y después nos pasó por arriba Chile. Imagínense ustedes en este escenario, si hay un miedo escénico, jugando un amistoso, es cierto, de visitante, ¿qué va a pasar con nosotros en las eliminatorias si tenemos un resultado así, que es favorable 2-1 y no sabemos sobrellevar en un partido en donde tenemos que demostrar madurez futbolística? Y esta defensa de ayer fue un desastre. Mala, ¿eh? No, aquí me pasa, Nicolás Fabio, una palabra que dijo McAllister en febrero sobre Enciso. El compañero dijo, le preguntaba por Enciso por qué le costaba todavía aplomarse, y dijo, por ahí en Sudamérica estamos acostumbrados a que sea un juego más individualista, que intente pasar la pelota, que sea más inteligente, que aprenda más a entender el juego. Es joven y tiene una cabeza importante que lo va a ayudar a seguir creciendo, pero sí, algunos que otros se quejan un poco porque no la pasa. Acá habla el tema de entender el juego y otras cosas que... Y un tipo que algo más sabe jugar, ¿verdad? O sea, sí, un tipo que entiende el juego, ¿verdad? Porque vos sabés que a comienzo de año, o a fines de año, fue que habló el técnico de Servi, el técnico de Enciso. De Brighton. Del Brighton. Y él, más o menos, también dijo eso. Él tiene que mejorar ciertos aspectos del juego colectivo, decía el técnico. No me acuerdo si era un partido, creo que de la FA, donde hasta este chico argentino, Buonanotte, le había ganado algunos minutos, y eso ya es preocupante. Sí, y él decía, y hablaba de esa situación de Enciso, de que tiene que acostumbrarse a soltar el balón más rápido, habló de esa dinámica que no tiene todavía el jugador. O sea, lo que preocupa a Fabio es que... Pero le vamos a culpar a un muchacho... No, estamos hablando... También, no sé, digo, porque a mí me parece que lo más preocupante es la defensa y lo de Anthony Silva. Estamos hablando de la defensa. Lo de Anthony Silva ya es una vergüenza. Empezamos hablando de eso y lo de Enciso. Lo de Enciso, pues, nuestra... Sí. ¿Cómo se llama Enciso? La Joya, ¿verdad? La Joya le llaman Enciso. Y ayer Ábalos dio un pase de gol y ayer Matías Rojas dio un pase de gol. De eso nomás se trata. Claro. Ábalos, que no es un 9, dio un pase de gol a Matías Rojas. Y Matías Rojas dio un pase de gol a Ábalos.
y después Matías Rojas tiró un buen centro en el 0-0, paraba lo que no llega a cabecear bien. Entonces eso nomás falta el tema. Si vamos a tener una defensa que se equivoque tanto, vamos a tratar de agredir también a nivel ofensivo, ¿verdad? Porque la postura de Paraguay nunca fue defensiva en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos llevaron a donde nos llevaron porque entró Alexis y a mí este chico Aravena me parece que tiene un buen futuro, por más que ayer se equivocó mucho, pero 20 años Sí, tiene. sí. Yo cuando después supe que era 20 años, ahí la dije, pidió siempre, ligó, Mm. los compañeros lo apoyaron, fue clave la salida de el que había jugado Rubio, y es cierto que Brereton estaba bien, pero Alexis ocupa también el lugar un poco de Sí. el inglés en esa zona, le hace igual mucho daño. En ese segundo tiempo, si no se hubiera lesionado el Brereton, capaz castigaban antes. Y otra cosa que ustedes mencionaron, porque es cierto, acá hay varios a cuestionar. Un partido bueno de Robert Rojas en la selección no encuentro. Y Robert Rojas a mí me encanta como jugador. Y ¿sabes qué es lo peor? Que son distracciones, las famosas desconcentraciones que decimos, acá los jugadores tienen, pero afuera no. Porque yo me acuerdo del gol de Ecuador sobre la hora, que él se queda mirando cómo le pasan la pelota y no la aprieta al hombre. Ayer tuvo mucho que ver también en esa serie de piques que hubo Él es dentro el del... gran responsable del primer Sí, pique. sí, del primer Después pique. es Valbuena. A Valbuena le queda atrás la pelota y después Alexis hace una gran él, jugada. él deja picar y después le gana el chileno. Claro. Reventarla, hermano. Y en mi caso, cuando yo hacía énfasis en lo de Enciso, ¿sabes por qué? Porque es un jugador que no tenemos acá. Claro. O sea, es un diferente. Si queremos ir, necesitamos de él. Yo no criticaría a alguien que es uno del montón, uno que es ordinario. Sí, Entonces, pero viste que estamos hablando ya largo y extendido de un jugador puntualmente que me parece que es lo menos gravitante del por qué se sacó este resultado, No, porque no. también yo creo que hay que separar las cosas. La selección paraguaya tuvo lapsos de muy buen fútbol y en ese buen lapso no tuvo él revirtió, tampoco en sí Eso a jugó mí me bien. preocupa. Individualismo está bien, pero yo no cargaría la tinta en lo de Enciso. No, a es mí me que- parece que acá el problema de la selección es de mitad de cancha para abajo, ¿verdad? Y Barros Esqueloto le puede sacar del equipo titular a Julio Enciso, y hablo ya de las eliminatorias, y poner a otro jugador. Almirón, por ejemplo, está ausente. pero eso es lo que te Está digo, ausente Bruno. Robert Yo Morales. en un equipo y bueno entonces no lo decirle- puedo sacar a Enciso. Esperá, O sea, y Enciso decirle es al chico, diferente. mira, vos si no me pasás la pelota, mi hijo, jugame, asociate, pero el partido jugá, de ayer, Bruno, tocá, el partido salí de de ayer no es uno, de solamente dos, pero... Bueno, Y más o menos estamos hablando... Pero ustedes pues todo No, es no, Enciso, no, Enciso no, me parece no, que no. es Enciso el que ayer metió el tercer gol. No, y no, lo no, que no. yo he visto fue Anthony Silva fue el que metió el tercero. Bueno, en contra. Y por eso se está buscando naturalizar a cualquier estamos hablando jugador de disponible. Enciso. Esta discusión de Enciso será de cuando estaba en Libertad. Con los compañeros. La Preguntale famosa a Tito. del Tito Villalba. Los compañeros. Se traslada al Brighton. ¿Hace cuánto está en Brighton? Y no. Y jugadores Cerca de que un año. vinieron después ya están teniendo más minutos. Y el famoso- Vos leíste recién a alguien Sí. que creo que ganó un poco de estatus después del último mundial. Sí. Porque dijiste en Y- febrero fue esa Esta declaración. nota fue en febrero. Y bueno, en Sí. diciembre algo ganó Porque ese le McAllister. preguntaban por los sudamericanos que llegaban por buena nota, Enciso, y le dijo que le faltaba entender más el juego, pasar la pelota, que es un gran jugador, ¿verdad? Pero le falta eso. Y uno le pide más siempre al que más tiene, ¿verdad? Yo no le voy a Al que pedir es diferente. cosas, no sé, no voy a nombrar para no herir Claro, susceptibilidades. porque la preocupación pues pasa por un jugador que va a jugar todas las eliminatorias. ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo? Que ajuste ciertos Y que debe todo lo que detalles. hicimos en Es otro el tiempo, mal menor en que condiciones tiene la normales. selección. Porque lo otro es despachar, Es el mal Bruno. menor que tiene, Sí. caramba. Vamos a seguir Sí. con Enciso. No, Pero no, yo te voy a es decir tan fácil. Pero ¿Cómo yo te hacer voy a mal decir una menor? cosa. Un tipo que fue transferido a los 20 años en una suma de millonaria y todos decíamos que a esta altura ya tendría que estar cuanto menos jugando. Y él picó el Algunos minutos en el responsable de la Brighton. derrota. No, pero es responsable de no poner el partido en una diferencia mayor cuando Paraguay No, estaba atacando yo cargaría- y no se la tocó a los compañeros, no. ¿Sabes que cargamos el otro? ¿Vamos a hacer un programa largo o un programa? No, tenemos hasta las 2 de la tarde. Arrancamos, gracias. Bruno, con, no te olvides, arrancamos con la defensa, ¿eh? A eso voy. Arrancamos con nuestro Valbuena y Gómez, que siempre están en el equipo de todos, pero cada vez juegan peor. Yo quiero aportar, Claro. ¿sabes qué? Yo Sí. quiero aportar, no criticar por criticar nomás. Porque eso es lo más fácil. ¿Quién critica por criticar? No, critica yo no porque- estoy diciendo, no se pongan en la defensiva. Yo no dije nada. Yo Estamos contrastando ideas y si vos No, no. decís, yo quiero hacer algo lo diferente a lo que bueno, se está haciendo. Y bueno, pero yo ponerte el sallo en todo caso. Yo a lo que voy a lo siguiente, no tenemos más que jugar con centrales de laterales.
vamos a jugar con 2 centrales fijos y vamos a jugar con laterales de oficio. Vamos a buscar un arquero, porque Anthony Silva, muchísimas gracias, espectacular, pero él está para hacer figura contra Oaxaca, Chupelitán, Tijuana, Los Cholos, en México es figura. Pero ni en Cerro, ni acá en la selección, lastimosamente, y no es que yo estoy hablando por hablar, ese gol que le entra ayer recorrió el mundo, entonces no hay seguridad. Vos, si yo pudiera mágicamente nacionalizarlo a Jan, le juro que Jan es mi arquero titular de la selección paraguaya de fútbol. Pero la PF está Y te haciendo digo, y búsquenle a este tal Galarza. ¿Cómo es Galarza el apellido? Carlos Miguel Galarza. Coronel. Búsquenlo. Coronel. 26 años tiene, hay Coronel. que buscarlo. Coronel. Bueno, Coronel. Bueno, hay que buscar, está en el Red Bull de fútbol de la MLS. Busquemos un arquero, pero Anthony Silva no puede seguir en esta zona de confort siguiendo con la titularidad de la selección paraguaya de fútbol. Y la defensa tiene que cambiar, pero ayer yo resalto lo de Villasanti, que siempre juega bien por la selección. Yo rescato lo de Matías Rojas, me parece que ganamos. Dentro de todo, Cuba hizo un partido medianamente. Yo si soy el técnico, buscaría otro volante más agresivo. Me parece que tenemos que buscar un volante más agresivo ahí, que pelee, que muerde toda la cancha 90 minutos. Y después rescato, por ejemplo, lo de el delantero Ábalos, me pone nervioso usted, Ábalos, y el chiquitaje de Enciso, muchachos, bueno, le hace sentar en la banca 2 o 3 veces que mire la eliminatoria por televisión, o desde el banco, o desde su casa, y le decía acá, hermano querido, 11 jugadores son, 11 contra 11, no sos vos, mi hijo, solo para resolver esto. Sos un gran jugador, tenés talento, pero te falta todavía mucho para llegar. Hay que hablarle sinceramente al jugador. No hay que mentirle al jugador, y hay que ayudarlo y apoyarlo. Pero él no es el que ayer sentenció este resultado. Ayer, lastimosamente, con los problemas en el fondo de la selección paraguaya y este error realmente inconcebible de un arquero con tanta trayectoria. No sé qué es lo que quiso hacer. Ustedes me pueden explicar qué quiso hacer. Que alguien me explique razonablemente. Es inexplicable, pero a mí el 2-2 no me hubiera cambiado tanto. Y es más, fíjate cómo es el fútbol. Sí, pero es perder por otra vez. Vos empezás tu análisis, volvimos otra vez a lo mismo de siempre, donde perdemos confianza porque perdimos. Porque tenemos un hábito de perder, y por eso a veces no perdemos, tiramos bomba. Contra Marruecos empatamos y nos sentimos todo bien, porque estamos así. Renegar eso sería equivocarle al diagnóstico. Yo no cargo tanto en la tinta con el tema del arquero, porque la APF se ha movido hace rato y no le ha encontrado la vuelta. No encontraron el famoso papel de Benítez. Ahora apareció Coronel, que nadie le conoce con ese apellido, pero para referenciar y darle un toque paraguayo al arquero del Red Bull. O sea, Guillermo el primero sabe que acá no hay arquero. O sea, al que lo tenía. Bueno, pero no. Por entonces, ejemplo, Juan Espínola, el arquero, no está. No. Gatito Fernández, que renovó, no está. El Gatito está más lesionado que. Y bueno, busquemos cualquier. Y bueno, por eso. Busquemos otro arquero, en hermano. En esta parte, el busquemos otro se está haciendo. Yo con Enciso no quiero buscar a otro Enciso porque no hay otro Enciso. Eso nomás es lo que te quiero decir. Con el tema de los marcadores, es la historia de siempre. ¿Qué es lo primero que se le, entre comillas, aplaudió a Berizzo? Mira, contra Perú en la primera fecha jugamos con 2 laterales puros. Ya no jugamos con estos que quieren improvisar. Y mira que cuando nos fuimos las 4 veces al Mundial, también jugábamos con marcadores de punta. Sí, entonces, pero Darío Verón, Robert Rojas no es Darío Verón. Y bueno, pero entonces, por ejemplo, no es una cuestión de, porque Robert Rojas, no, porque si vos me digas, Robert Rojas juega en River bien siempre, y acá juega siempre mal. Entonces yo no sé, vamos a ir al fútbol local. Cuando hablamos de arquero, no hay. Hablamos de centrales. Olimpia está en un problema grave con los centrales. Digo, ¿quién podría ser? Cerro Porteño tiene Patiño y está improvisando con otro. Trajo un brasileño que no juega nunca y no va a jugar, parece, con Saba. Y Libertad, te nombro los 3 clubes que más pagan, que más presupuesto tienen. Libertad tiene a Flores, a de vez en cuando Viera y Barbosa. O sea, tampoco tenemos alguien que apetece eso. Ya cuando comienza a jugar la eliminatoria con Olimpia, 93. Gamarra lo mismo, y podía un montón de jugadores así que el fútbol local le dio la posibilidad de jugar eliminatoria. Hoy no tenemos, estamos casi igual que el arquero. ¿Sí? Porque el arquero Bruno, vos nombrás a Espínola,
Y uno dice, bueno, ¿y por qué no? Y lo veo contra Meliano y me inspira menos seguridad, que se le escapaban pelotas tontas. Casi se hizo un gol en contra Meliano el sábado pasado. Pero tiene que jugar también el jugador. Y bueno, pero no hay, pero que va pegado tenemos que Miguel tener, Martínez, otro arquero. estamos, Y bueno, como siempre hablábamos, estamos, Vos pedías que Cerro, mal. a ver, vos dijiste Cerro tiene que traer a 2 zagueros de jerarquía. Sí. La vez pasada, Antolín, dentro de todo, fue el mejorcito y tiene 41 años. Va a cumplir ahora. Bueno, pero Entonces, esos son esa jugadores es con nuestra realidad. jerarquía. Es que vos no estás teniendo en cuenta eso, me extraña. O sea, Y bueno, un jugador Y bueno, de jerarquía. ¿qué te estoy diciendo? Jerarquía. Y bueno, ¿y los nuestros qué tienen? Entonces, jerarquía tienen en Palmeiras, en Corinthians, en River, en Krasnodar, pero acá. O sea, ese bote que permite Robert Rojas, yo no sé si en River deja votar. Ese es el No, problema. el pecado de Robert fue dejarle correr a ese jugador de Palmeiras, que le corrió 50 metros, pero como lateral Rojas juega muy bien siempre. Y no me van a decir que porque River ofensivo, es más, tendría que tener más errores en un equipo ofensivo como lateral que en un equipo que aguanta atrás. Y entonces vos me mirás, está Balbuena, está Gómez, ¿quién queda afuera? Alderete, ponele de plano internacional. Alonso, ¿quién queda afuera? Arzamendia, ¿dónde está Juan Arzamendia? No juega. Blas Rivero, ¿en qué anda? Y está convocado. Y bueno, entonces, no, hay unos graves problemas. Yo cuando hablo de arquero, nosotros tenemos que entrar a competir, porque está diciendo Bruno lo de jerarquía, es cierto, jerarquía. A mí ayer Arturo Vidal me hizo acordar a Richard Ortiz. Muy poca movilidad, pero maneja partido con una cancha que por algo está todavía. Este chico Ramón Sosa tiene una dieta, hermano, una suerte. No, pero esa fue sí. una irresponsabilidad de este malísimo árbitro, Sí. horrible árbitro brasileño, Sí. que porque le agarró del cuello el otro, le expulsó. Sí, Porque ojalá no le toque, claro. Le sacó del brazo. Porque, Pablo cualquiera lo va a Díaz, hacer. ¿verdad? Sí. Y él entró unos minutos en Colombia y se agarró, pobre Ramón Sosa. Que a mí me interesa para la selección, para tenerlo en el plantel. Hablábamos de arquero. ¿Con quién vamos a entrar a competir? Vamos a entrar a competir con Rochet, que hoy está aplomado. Bravo, ayer lo vimos. Bravo. Bravo, sí, Dibu ¿verdad? Martínez, Allison, el arquero de Perú es muy bueno. Gallese. El Ecuador, Gallese es un arquerazo. El Ecuador es muy bueno, el del Mundial, el nacionalizado. Venezuela no sé quién está por ahora. Pero cito nomás cómo del arco ya empiezan a ganarnos Es que el jerarquía, ¿verdad? arco es clave. Que es fundamental, claro. Cerro, ¿por qué Cerro hoy, y ya en la época de Chiqui Arce, con Jan gana? Pero esa línea defensiva es un lujo cuando vos ves el fútbol internacional. Mm. Vos el fútbol internacional. Fariñez acá, gracias. Muy buen arquero. Wilker Fariñez. Le ves a de River, Venezuela. ves a Palmeiras y te queda con la boca No, por abierta, eso. pero qué jugadorazos, qué jerarquía tenemos. Gustavo Gómez, le ves a Junior Alonso, imperial en Atlético Mineiro cuando llegó a jugar, ¿verdad? Ya dije Rojas, Balbuena en Corinthians. Entonces parece que se asustan cuando se calza en la selección nacional. Vos ves esa línea de 4 y debería garantizar Pero qué épico tener se van a solvencia. asustar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Y bueno, y compañía. explícame entonces por qué vos ves Porque esos no cruces tiene un tipo arquero Carlos seguro, Alberto amigos, Gamarra, están dudando Gómez cuando o vos Balbuena en el dudás. gol de Brasil en Copa Libertadores, El fue fútbol Mundial de Club y se un calza en la segundo. selección y comete errores, pero errores infantiles. Un segundo te equivocás y chao. No, Pero con el largo tenés pero- que empezar. pero bueno, ayer los 2 primeros goles no tienen nada que ver lo de Anthony. Ya Es un sé, pero horror. la seguridad no tiene. pero mira que en la no tienen selección seguridad. agarramos la última eliminatoria y Anthony ganó más de los puntos. mejores. No, por eso. o sea, Opina Pero Colombia, me saben que faltaba, hay dale. un minuto fatal que siempre, lastimosamente, él comete errores. Que pero- Alexis Sánchez le metió el mismo gol a la eliminatoria sí. acá. No, pero por eso te digo, antes de esa jugada, vos inclusive ponderaste una doble intervención de Anthony. O sea, el segundo fatal es una marca registrada, ¿verdad? Pero voy nomás a lo que decía Ariel. Y lo preocupante del partido ayer es que en la era de Berizzo, y también con argumentos, uno decía, lo que pasa es, y a ustedes le reconoció en uno de estos programas de verano Fabio Ariel, cuando vino acá Gustavo Gómez a recibir el premio. Y también que le criticaban, ahora que no está, se critica, que el fútbol de Berizzo expuso bastante al defensor. Con Guillermo no se juega así. Con Guillermo tenemos, justamente, se sacrifica el hecho de poder tener a otro jugador con lo de Cubas. Cubas es una especie de quinto defensor, un tercer zaguero. Pero si con Cubas mismo nosotros vamos a tener, lo que vos decís, marcadores de punta antes que laterales. Mira que Rojas tenía campo para subir. Las veces que subió no dañó. Este muchacho de Chile,
el Soto. Ese sí dañó constantemente cuando subía por la derecha. Entonces, con un esquema que no es tan alegre, nuestra defensa otra vez queda mal parada. Lo de Anthony, como vos decís, metió una jugada viral. Desde lo futbolístico, el partido de los 4 defensores fue peor. Entonces, eso es preocupante, sí. Pero lo que decía Ariel, ¿y a quién lo que tenemos? Yo cuando iba a lo otro, yo arrancaba con el gesto. Porque el individualismo de Enciso es parte de su juego, sí, tiene que ir puliendo, todavía no pulió, perfecto, le está costando por eso la adaptación. Pero ese gesto no se hace en una selección. Y ya no sos un chico que tenés un partido nomás y todo el mundo le va a decir, uy, acá te vamos a arropar, ay, gracias presidente, gracias mi dirigente, líder. No, ya se le tiene que tratar. ¿Por qué? Porque él tiene que llevarnos también, porque es el diferente. O sea, es como que en el arco, por algo estamos buscando, hay una desesperación, cualquiera del extranjero te dice, ya se nota que usted no tiene arquero, porque el arquero de usted tiene más de 40 años y están tratando de nacionalizar al Vos sabés que lo de Benítez no pudo conseguir, el famoso Benítez que estaba en Francia y se fue al PSV Eindhoven, está ahora ahí, no pudo conseguir los papeles. Ahora están viendo el caso de este muchacho Coronel. Bueno, Carlos Miguel nomás ya le voy a decir yo, porque me parece más fácil. Coronel, porque bien paraguayo, su mamá es paraguaya, y bueno, Coronel, 26 años. Coronel paraguayo. Sí, por eso Coronel. Y busquémosle, vamos a mirarle un poco, vamos a ver qué... En otro contexto, Bruno, ustedes citaban, ni vayamos, o sea, había, no voy ni siquiera a Chilaver, que estaba ya top. Había hasta un debate sano si debía ser Tabarelli o Villar. En el poste, digo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, una eliminatoria arrancamos con Tabarelli allá y Villar acá entre Perú y Uruguay? Acá, ¿sabes cómo es? Ahora uno de los cerros limpia es Jan o Gastón Olveira, ¿verdad? Hasta los dirigentes dicen, no, pero el mío se fuera, no, pero no atajó, pero que preguntaron. O sea, estamos en, mi arquero es mejor que el tuyo, pero no son paraguayos. ¿Y cuál es la reacción que hay cuando se habla de naturalizar o nacionalizar? Cuando es jugador de campo, todavía hay gente que dice, no, Esperana, no puede ser. Vos le hablás del arquero. Yo no he encontrado una resistencia. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Muchas gracias, Anthony, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo. ¿Sabes qué pasa, Dani? No mientras nosotros no probemos ya, porque en eliminatoria si vos estás probando esto, no, un error es perder un partido clave. Bueno, entonces, ¿por qué no le hacen jugar ya a otro arquero? Porque si no, porque mientras vos le sigas haciendo jugar, es como esa adicción, vos decís, bueno, vamos a cortar esto acá. Que Santiago Rojo una vez entró en la gira asiática, fue y digo cuando debió comerse 7 si los japoneses hubieran jugado en ese serio. Fue el tema también. Ese fue el partido que, ¿sabes qué? Era Santi Roja en el arco, y bueno, Alan entonces, Benítez, ¿sabes Luis qué? Zárate. Según usted, vamos a continuar hasta que Anthony tenga 58 años. Allá tú ese. Hasta que y salga ya está. el papel. Porque yo le digo algo, usted me dice, no. No es. Entonces, ¿qué solución me trae? No. Y cuando ataque ese arquero que vos postulás, va a ser el primero en decir, ¿quién le puso acá? No, le vamos a apoyar, todos los paraguayos le vamos a apoyar, vamos a hacer una cruzada, apoyemos a este arquero, vamos a rezar, vamos a ir acá a Cupé, pero basta ya de Anthony. Con ese criterio, ¿por qué no hiciste lo mismo con José Miren Cerro? Déjenle nomás. ¿A quién? José Miren Cerro. No, pero este muchacho, no vamos a comparar. Pero no, la idea no. ¿Y por qué crees que porque no hay un Anthony es mucho más cuánto? profesional, está en México, te digo, Sí. Miers se lo veía inclusive con sobrepeso y estaba blanco cuando yo ingresé. Lo que te se digo asustó, lo que no te estaba digo preparado. es que hay una diferencia enorme. Y aunque le duela a todos los que soñaban que Anthony se iba a jubilar o se iba a retirar o renunciar a la selección, hay una diferencia enorme entre Anthony Silva, y ahí lo saco a Gatito porque lo de Gatito pasa no por una cuestión futbolística, sino por una cuestión médica clínica. Pero él acaso no está jugando, él ya se recuperó, no se recuperó, sigue lesionado Gatito. ¿Quién fue el arquero ahora que fue convocado? Aldo Pérez fue convocado, el arquero de Guaireña. Vamos, o sea, esa es nuestra realidad. Y dentro de lo que decía Guillermo, Aldo Pérez que perdió el puesto contra el bueno, colombiano. No, porque si vamos hablamos- a ponerle, si hablamos de Quilaje. es que no le vemos pues nunca a nadie. No, y pero estamos ya con te el mismo exhibidor Y siempre. ese, Bueno, no. ya está. y si ese joven El hacía mismo el blooper producto. y si ese joven, Ni acá ni le da la posibilidad. por eso te puse Es el que ejemplo de los Ni los clubes problema locales le dan es la la posibilidad. mentalidad, tenemos Claro. miedo a probar.
Y por eso los otros argentinos me entran como por oro. No, pero tiene otro nivel. Julián Álvarez, O sea, ¿quién Jan dijo Jan juega porque tiene carácter nomás. No, porque Jan es un arquerazo. Si no se puede fraguar, ya que la Corte Suprema hace cualquier macanada, cosas irregulares, no pueden hacer irregularmente algo con Jan y con Fabro nacionalizarle. hicieron. Con Fabro habían hecho, pero yo creo que ahora ya hay una época donde se supone que hay más transparencia, ¿verdad? Con Fabro habían hecho eso. Para que juegue en la selección. Pero por eso yo te puse el ejemplo de los clubes. Cuando Federico hizo un recorrido por el tema de la saga, el arco es mucho más sensible. ¿Qué pasaría, ya que te puse los nombres reales, porque están en la lista? Si Aldo Pérez jugaba ayer y cometía eso, nadie le iba a decir, vamos a seguir dándole posibilidad porque es un joven. No. O sea, es una exigencia que tiene la selección. Que el técnico salga a roparlo en la conferencia, no sé, Chun, yo... ¿Cómo por que eso Guardiola, cuando vos me decís, no, vamos, no, yo también. Técnico así connotado, Ancelotti, porque mira que Courtois cometió un error, mira que Alisson cometió su error, y vamos, sigamos con los arqueros, el del Manchester City. Toditos ya eran probados, no, o sea, ya sé, cometieron el error cuando ya eran una garantía. Es lo mismo, si ahora ya no Gastón Olveira cometen un error, nadie va a pedir que se lo saque. Es coyuntura del fútbol, o sea. Claro, o sea, vos arrancás diciéndole, este es garantía. Por eso se le bautizó como segundo fatal, porque no es un mal arquero, Antonio. Claro, no. Pero ¿qué pasa con los jóvenes cuando vos decís, espera, Miguel Martínez tuvo aquella, o Mier tuvo esta, o ahí esto fue un error puntual o le pesó la circunstancia? Y lo que menos queremos en el arco de una selección en eliminatorias es que le pese el entorno. ¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay? Y debería ser en junio. ¿Y cuántos partidos tenemos ahí? Y depende de la gestión de la selección. En esta podíamos tener 2, se tuvo 1 y ya se explicó el porqué. Bueno, ojalá que tengamos 2 partidos y que le hagan jugar al famoso Carlos Miguel. Que venga, vamos a mirarle ya. Debería ser rápido el papeleo, porque estamos hablando de que la madre... Y su mamá es paraguaya, claro, ¿qué es lo que tanto trámite va a haber? Bueno, hay que esperar la voluntad de él también, ¿verdad? Porque hasta ahora me parece que era... Bueno, y si no quiere venir, que también, bueno, todo es complicado. No sé. No, yo no encuentro solución. Edgar, por favor, y vamos a seguir con el programa. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Somos riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, al 0800-6666 o asterisco gas, asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Por ejemplo, alguien me dice acá, es mejor poner a un arquero joven y que se equivoque y no un veterano que mínimo tiene un error grave en cada partido. A mí me parece muy interesante esta opinión, pero aguantame, Chumbo. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique, camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregualca, así que si te conviene, muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información ingresa a www.guairapisos.com.py. Bueno, el tema es el siguiente, que hasta el mismo Guillermo se mostró abierto a seguir ampliando el espectro de convocados, porque cuando le preguntan en la conferencia del sábado le dicen, ¿es cierto lo de Pepe y lo de Mauricio? Él no dice, no lo estoy siguiendo, pero dice, me ofrecieron, me preguntaron que hubo un acercamiento de gente que conoce a esos jugadores. Vos tenés lo de Barros Esqueloto, habló de Esqueloso, ya le dije, me hago. Esqueloto, Guillermo Barros Esqueloto. Tenés la parte donde habla de Coronel. Ya se le preguntó por... Sí, no, puntual. Ayer se envió la pregunta sobre el caso.
Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambureta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Porá, ruta 6, kilómetro 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan para todos los gustos. Wilson González, ABC Cardinal 730 AM. ¿Hay una posibilidad real de nacionalizar y contar con el arquero Carlos Miguel Coronel del New York Red Bull? Bueno, es una situación personal del jugador que tiene la posibilidad de hacerse paraguayo. Una vez que él lo considere oportuno hacerlo, nosotros lo vamos a considerar para nuestro equipo, obviamente, como tal es el caso de él, como de otros jugadores que hay fundamentalmente en el fútbol argentino, que preguntan. Nosotros no podemos hacer nada, es el jugador el que tiene que dar el paso adelante. Una vez que lo realice, nosotros decidiremos si tiene que formar parte de la selección paraguaya o no. Ahí está. O sea, a lo que decía hace rato Fabio, que expresó a dos jugadores que están mucho mejor, o sea, a ver, Pepe fue figura en la Champions con Porto. Mauricio hace rato juega en el fútbol brasileño, ¿verdad? Porque este Coronel es brasileño, pero es producto de Red Bull y está allí en Estados Unidos. El seleccionador lo que te dice no hay. Si cerraba la puerta después de lo que le pasó a Anthony en la última jugada, iba a ser muy poco astuto, me parece, ¿verdad? Claro. Lo que más voy a decir, si estamos buscando otro. Lo que hace Guillermo es decir, bueno, es una cuestión personal. Él decide y después ya estoy ya aquí, ¿verdad? No lo dice claramente, pero es como que te está diciendo, yo no voy a forzar tanto en su idea, en su forma de pensar del jugador, pero si piensa venir, porque no estoy cerrándole las puertas. Fíjate que los últimos nombres que se están citando son de Brasil, porque acá históricamente se tenía esa conexión con la Argentina. Y los seleccionadores que casi siempre eran argentinos, fíjate que en la era Arce una de las cosas era el famoso Valema, ya medio que se está exagerando y después se dio un poco otra vez a punto muerto. El propio Guillermo cuando estuvo acá, o sea, él era muy sincero en el sentido que, y hay algunos que están más cerca y otros que son más jóvenes. Vos traducís eso al castellano y ellos todavía tienen la ilusión de jugar por la selección argentina. Entonces como que no le podemos convencer. Hay otros, cuando se habló de Sande, de Aarón, Molina y compañía, ¿verdad? Y él hablaba desde el conocimiento, porque dice, no, yo lo estuve en Boca cuando estaba dirigiendo allí, y ahora se le habla de jugadores que Guillermo tiene el mismo conocimiento sobre estos jugadores de ascendencia brasileña que tenemos nosotros. Y no es que dice, no. O como vos decís, la respuesta políticamente correcta. Si alguien decide adoptar la ciudadanía, la nacionalidad, ¿cómo se le va? No. ¿Por qué? Porque se parte de una premisa deportiva, que lo que hay no llena para el seleccionador. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Proba el nuevo Rexona Men. Sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve. Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. De venta libre en farmacias, Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, Omeprazec. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado, te regala una mochila. También pueden monitorear su estado
estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, estamos con Johnny Gutiérrez, colega de RCN Colombia. Muchísimas gracias, Johnny, por atendernos. Atlético Nacional de Medellín, uno de los rivales de Olimpia en Copa Libertadores de América. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un abrazo cordial para usted, para todos los oyentes en territorio paraguayo. Le cuento que lo vamos saludando a esta hora desde las calles de la ciudad de Medellín, cerca del edificio Coltejer, uno de los edificios emblemáticos de la capital de la montaña. Muy bien, muy bien. Le agradezco a ver si nuestro operador nos colabora con un poquito más de retorno, Bruno. Sí, cómo no. A ver, quiero preguntarte, Johnny, la actualidad de Atlético Nacional de Medellín, porque bueno, la gente queda siempre en la memoria ese Atlético Nacional noventoso, o ese Atlético Nacional de Borja, de Armani, Magnelli Torres, de esos Atléticos Nacionales hablamos. Y la pregunta es si Atlético Nacional hoy tiene el poderío, está en el grupo H con Olimpia, Melgar de Perú y Patronato de Argentina, Johnny. Pues mira, Bruno, de ese Atlético Nacional hay que decir que de ese equipo que usted referencia, de los Borja, de los Daniel Bocanegra también, que hizo parte de esa Copa Libertadores, pues simplemente queda el recuerdo. Inclusive ni los directivos que estuvieron por esa época hacen parte ya de la institución de Atlético Nacional. Han hecho una renovación en todos sus aspectos, desde lo deportivo, desde lo directivo, y es un Nacional que le ha apuntado a un proceso que inicia con este técnico, con el profesor Pablo Autori, que en algún momento llegó a dirigir Atlético Nacional. Hoy es un Nacional que le apunta mucho a su cantera, con algunos jugadores referentes ya, de experiencia, del retorno de Cristian Zapata, por ejemplo, el defensa central de Selección Colombia en algún momento, con un arquero como Kevin Miner formado en la cantera, con un Dorlan Pavón que hace parte de la institución en el sentimiento, pero que no es un joven. En fin, han hecho una mezcla de algunos jugadores de experiencia con algunos juveniles, pero su esencia y su filosofía es un proyecto que inicia y donde la tienen clara. Lo importante es hacer una buena Copa Libertadores, pero aquí todos sabemos que este Atlético Nacional todavía no está para ser campeón. Bueno, Federico, Fabio, Dani, Ariel, los Atléticos Nacionales. Bueno, claro, recordemos que en Olimpia Nacional se enfrentaron en la Copa pasada, había pasado Olimpia en aquella tercera fase. Está diciendo que no es un equipo, o sea, ¿cuál es el proyecto que tiene? Pasar fase de grupo, pero fue difícil, como en otros tiempos, llegar a la parte final del torneo de la Copa. Así es, Federico. Miren, ese Atlético Nacional que ustedes recuerdan del 2016, llegó a pelear título, pero era un Nacional que se venía preparando desde el mismo 2011, con un Sachi Escobar, mantuvieron una buena base, mantuvieron gran parte de su nómina, jugadores que duraron hasta 4 torneos con esa institución y ya pues redondearon esa buena campaña con una Copa Libertadores en el 2016. Este Atlético Nacional apenas inicia su proceso con unos jugadores de experiencia buenos, de buena característica, de unos juveniles que han hecho parte de la cantera. Hoy Nacional está dentro de los 5 primeros equipos en el fútbol colombiano, pero es una realidad que todavía no es ese equipo fuerte de un proceso largo para pelear una Copa Libertadores de América. Cuando uno mira a un Mineiro, cuando uno mira equipos de alta inversión y de amplia trayectoria dentro de su nómina titulares. Johnny, ¿quién es el técnico y quiénes son las figuras del Atlético Nacional de Medellín hoy? Bueno, el técnico es el profesor Pablo Autori, reconocido por su paso en selecciones en Brasil, en el fútbol peruano,
también tuvo un paso campeón con Atlético Paranaense, había estado en el 2018, en donde empezó un buen proceso, pero que se fue, al final desistió del proyecto en esa ocasión, y es un técnico que le ha apuntado mucho por los equipos donde ha pasado a dejar un legado. Es un jugador, es un técnico que en su momento le dio oportunidad a muchos juveniles nacionales, lo traen justamente por ese aspecto. Las figuras de Atlético Nacional, hay que decir que Vinier es un arquero de proyección, Selección Colombia, está dentro de su zona defensiva referentes como Cristian Zapata, de Selecciones Colombia. Hay que sumar a jugadores que han hecho proceso de Selecciones Colombia como Danovis Vanguero, como el mismo Andrés Felipe Román. En el medio campo hay un jugador referente como Sebastián Gómez, canterano juvenil, con las Selecciones Colombia, viene de una lesión, pero es un jugador importante dentro de este esquema. Si me atreven a decir, creo que es el jugador más importante hoy de Atlético Nacional, el pelado Sebastián Gómez. Y de ahí para adelante usted va a encontrar un Dorlan Pavón, un Jefferson Duque y un Francisco Acosta, que no va a estar todavía para el inicio de la Copa Libertadores, pero fue contratado para esta temporada por unos muy buenos números en Bolivia. Es un brasilero que en Bolivia le fue muy bien, marcó muchos goles y vino como gran contratación, pero por ahora no juega todavía con Atlético Nacional. Decir, Johnny, que Francisco da Costa, nuestro conocido, que estuvo aquí en Sol de América, Cerro lo quiso tener también, después pasó a Bolívar. ¿Él no está para jugar estos primeros partidos de Copa? No, Francisco Acosta tiene con una larga lesión, la verdad, un tema de isquiotibial, lo ha sacado y lleva más de un mes por fuera de las canchas, se habla de 4 a 6 semanas. Es una de las preocupaciones, ya que tocamos el tema de los jugadores lesionados en Nacional. Hay varios jugadores lesionados. Sergio Mosquera, que también llegó como gran contratación, John Freddy Duque, un volante central, Francisco Acosta referenciábamos, Gerson Candelo, que es otro jugador importante, en fin, varios jugadores. Para este primer partido frente a Patronato, me atrevería a decir que va a ser un partido con muchas bajas para Atlético Nacional. Johnny, muchísimas gracias por atendernos y estamos acá atentos para la reciprocidad periodística cuando crea conveniente. Gracias, Johnny. Ni más faltaba, es un placer siempre estar con todos ustedes. Los esperamos en la capital de la montaña, como siempre la invitación para que disfruten de la ciudad, del fútbol y de todas las cosas bellas que tiene la ciudad de Medellín, como dice una canción muy conocida aquí en el departamento de Antioquia. Con un sancocho o una bandeja paisa. Esa bandeja paisa, hermano querido. Me muero por comer una bandeja paisa. Hay que venir preparadito para que no le indigeste mucho la bandeja paisa. No, pero eso es una delicia. Carne, ¿sabes lo que es Obi? Obi es nuestro operador. Johnny, te voy a ver, corregime vos si estoy equivocado, para cerrar el contacto. Carne molida de vacuna de cerdo, más 2 huevos o 3 huevos encima, tenemos chicharrones, tenemos aguacate, ponemos un poco de picantecito. ¿Qué más me está faltando? Le está faltando nada más y nada menos que el chorizo, mi amigo, y una arepa. El arroz, el maíz. El arroz, los frijoles, las tajaditas de maduro o de plátano. No. El chicharrón, la carne molida y de sobremesa, como decimos en Antioquia, una taza de mazamorra que es maíz cocinado con leche y un bocadillo, algo dulce para pasar esa bandeja paisa. Aquí los invitamos, que tenemos un buen sitio para cuando vengan. Bueno, ¿a qué hora ustedes suelen comer esa bandeja paisa que estamos hablando? Esa es una muy buena pregunta. Les voy a contar rápidamente una anécdota. Una vez trajimos un amigo acá y se atrevió a comer una bandeja paisa sobre las 8 de la noche, terminado el partido, y les cuento que toda la noche el hombre no pudo dormir. Totalmente desconectado, directo el hombre. Es un almuerzo muy pasado, muy sabroso, pero ojalá se coma sobre el mediodía, que haya tiempo de hacer una muy buena digestión. Claro, o sea, eso puede ser un mañanero. Se me quedaba la morcilla, que también sea un pedazo de morcilla, la bandeja paisa. También la morcilla, tipo 10 de la mañana, 10:30 de la mañana. Apenas es el horario, ese es el horario, mi hermano. Ahí está, mi hermano querido. A ustedes yo los quiero mucho. Un abrazo. Un abrazo para Wilson y para todos ustedes, compañeros. Ay, que como siempre aquí estamos atentos y a la orden.
Adiós. Ahí está. Johnny Gutiérrez ya tiene conexión con Medellín, Wilson. Este muchacho va a llegar lejos. Ya tiene, ¿cómo era su amigo en Brasil? Paquetito. ¿Eh? Paquetito, ¿verdad? Paquetito. Él era de Belo Horizonte. Bueno, Paquetito. Pequetito, Rey. No, mira. Pequetito. Tiene su contacto en la Argentina, tiene en Colombia, Ecuador, Venezuela. Vos ¿sabes qué? Le decís Ucrania y te va Rusia. Bueno, ojo ahí con ese tema. Justo que vino el avión americano, hoy norteamericano. Edgar. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de CPL y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930 206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Oficialmente, ayer estábamos hablando en la transmisión del partido de la selección paraguaya en medio del sorteo de la Sudamericana, de la Copa Libertadores. Hay muchas novedades. Oficialmente, Independiente del Valle presentó a Marcelo Moreno Martins. Independiente del Valle está en la Copa Libertadores. Es cabeza de serie. Ya vamos a hablar de la Libertadores. Capula WhatsApp. Está reventando el WhatsApp. Está colapsando el WhatsApp. Ahí está la bandeja paisa, Federico. No, es un espectáculo. Bueno, gracias Twitty 1. Brian Montenegro, 4 semanas. 4 a 6 semanas, pero lo más probable 4 semanas. Derly González, entre 3 meses a 4. O sea, Cerro recibió el dinero ayer. Lo de Derly está confirmado, entonces que no... No es oficial todavía, Dani. Okay. Oficialmente pero ayer se repitió Diego Aguirre, lo que había dicho en Encarnación, que felizmente no es tan grave como se pensaba. Pero no hay nada... O sea, felizmente no se detecta rotura. Es que le iban a volver a practicar más estudios pues, a profundidad. Pero no era tanto como se pensó de los 8 meses, sino que bajó a 3. Pero entonces no es que no hubo compromiso en el ligamento. Exacto, es lo que se está... No es ligamentaria aparentemente la lesión y eso favorece mucho estamos hablando a que el tiempo sea más breve. De la fractura, pero que el ligamento no se comprometió, para entender también por qué después bajaron el comunicado que Olimpia había dado. Pero fíjate, ya que conectar lo de Olimpia y lo de la selección, fíjate que si son 4 meses más allá de que se pierde el semestre, él estaría disponible para las eliminatorias y ni hablar para el segundo semestre para Olimpia. Bueno, muchas novedades. Cerro recibió ayer el dinero de Villasanti. Vamos uno por uno. Selección paraguaya. ¿Qué tenés de material? Barros Esqueloto, que yo quiero escucharle a Barros Esqueloto. Después tenemos las repercusiones, está bien, ¿verdad? El tema de Cerro, qué dijo Facundo Saba, qué dijo Juan José Zapá, Palmeira, Barcelona, Bolívar. Quiero preguntar a los compañeros, ¿qué equipo paraguayo la sacó más barata y cuál es me parece que la más barata? Se responde sola, ¿verdad? La cuestión. Pero, Olimpia. Sí, pero vos sabés quién está en patronato, Nicolás Domingo, ¿verdad? Va a ser el lindo choque. Ay, qué Nicolás Domingo, el que le va... Nambrena. Y cuando habla de barato, ¿cuánto le debe dar a Domingo? Eso nomás te digo. Va a ser un choque de morbo. El tipo que le demandó venía a jugar acá. Federico apunta el tema del... De moro, te apuntando. Dormite bien, Bruno. Dormite bien porque nos está casando algunas cosas, Estoy casando todo, hermano, pero vine caliente. Otra cosa, me tenés que contar después de lo que pasó esta mañana. El otro punto importante. Y Wilson, que tiene buenos informantes, porque él tiene su conexión en Buenos Aires. Hay un señor que sabe más que todos nosotros acá. Wilson algo tuvo que ver con el tema del caso Villasanti, y me dijeron. Para diagramar las cosas. Cerro Porteño.
Cerro, perdón. Sí, Libertad, déjame decir algo importante. Cerro le tiene que pagar una comisión a Wilson González porque le robó a la FIFA, a Gremio y Eponasi que pagó Gremio. Va a poner a Ramiro Arana ahora sí mismo y... Ramiro, no ponga eso, hermano periodista pide comisión. Sí, no. Opiniones aquí. Perdón, Federico. No, que están esperando. Hasta ahora lo único que me envió el filtro fue Tacuarí. Averigüé que como gol y Libertadores no tienen, pero si Libertad juega el martes, se suspende el partido, se posterga. Ya hay un acuerdo entre Libertad y Cerro en la divisional que si le tocaba martes a alguno de ellos, se posterga. Ayer Cristiano pasaba que Cerro jugaría el miércoles de local, ¿verdad? Cerro va contra Barcelona. Sí. Cristian pasaba ayer algo que sacó y bien. Sí. No hay horario, pero la fecha. Pero si el Libertad le toca martes, se posterga automáticamente el partido del próximo domingo. Es que Libertad a la espera. Es que Libertad, si juega el martes, debe viajar. Así mismo. Va a Brasil, juega contra Mineiro. El primer... ¿Cuál fue el viaje? Sí. Se posterga. En Minas estaban hablando si podía ser jueves. Ese partido. Eso puede solucionar entonces. Bueno, lo del Cerro está Palmeira, Barcelona, Guayaquil y Bolívar. Olimpia, Nacional de Medellín, Patronato Melgar. Perdón, Bruno, es lo que podría incomodar a los cerristas, es la carga histórica de Barcelona. Pero después, desde el punto de vista del potencial, con Palmeiras puede ingresar tranquilamente a octavos de final de la Copa Libertadores. ¿Y vos estás diciendo que fue un buen sorteo para Cerro? Pero mira que le tocó todos los tradicionales. Sí, dentro de todo, sí. Por la cara de Chun que te está poniendo. Dentro de todo, sí, por ejemplo, es peor el grupo de Libertad. No, en el ranking, yo creo que es Olimpia, Cerro, Libertad. Puesto con Barcelona de Ecuador, tranquilamente. No, pero a ver, es lo que preguntaba Bruno, creo que todos coincidimos en el ranking. Si quieres colocarte al que más difícil le tocó es Libertad, Cerro, Olimpia. Sí. Lo que yo no veo, por eso te reaccionaba, Ariel, no veo, veo más diferencia entre Cerro y Olimpia y Libertad y Cerro. ¿Se entiende? Sí. Que lo de Cerro no fue algo muy benigno. No, para en mí comparación. el más jodido todo es el de Cerro. ¿Más que Libertad? Más que Libertad. Te voy a explicar por qué. Porque juega contra Palmeiras, luego que ya sabemos su poderío. No hace falta. Después, tenés Barcelona, es un equipo tradicional de Copa Libertadores. Te va a esperar con estadio lleno. Te va a esperar con su estadio lleno. Es un equipo que tiene presupuestariamente, no sabemos los jugadores que tiene, pero es un equipo potente, como se suele decir en Ecuador. Y Ecuador hoy futbolísticamente está por encima. No sé si Wilson tiene también conexión de Guayaquil. Si tenés conexión, porque igual, me pareció muy... vamos a entrar la información acá en internet, muchachos. Vamos a estar llamándole a todo el mundo. Vamos a abaratar costos, vamos a cuidar la empresa. ¿Y con la bandeja paisa por qué no fue así? Bueno, llámale a Barcelona. Porque para mí siempre es importante porque lo que nos dijo Johnny de Colombia fue muy importante, instructivo. Sí. Claro, porque nos enteramos. Yo no sé si... Él, por ejemplo, el colega dice, mira, no sé si Nacional está para... Claro. Yo entré a Barcelona y evitar... Y después tenés, espera, Ariel, espera porque mira que te va a interesar mucho a vos que vas a estar... Ariel estaba ayer bien satisfecho con el resultado de los grupos, ¿verdad? No, pero entonces... Vamos a rogar que venga Metropolitano, Melgar y no sé... Pero vos no viste a Olimpia lo que le salió. ¿Qué le tiraba a Melgar que está en el grupo Olimpia? Y bueno, y esa suerte no tuvo Cerro, lastimosamente. ¿qué va a hacer? Mira, te digo, y después tenés que... Y después Cerro. Pues no ha pedido el sorteo, ¿verdad? Entonces, ya sé, pero decantado, esto es lo que te quiero decir, Mariel, que por eso para mí lo de Cerro es más jodido, porque Cerro tiene Palmeiras, Barcelona, un equipo siempre potente. Vamos a buscar ahora información. Llámale a tu paquetico de Ecuador, Wilson, por favor. Y después tenés La Paz, hermano. Jugar en La Paz. No solo La Paz. Espera, y Bolívar no es un equipo cualquiera. El mejor equipo boliviano. Dinero. Tal vez el mejor equipo boliviano en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, este chico, el que estaba Da Costa, en Chico Da Costa. Bolívar le vendió a Atlético Nacional. ¿Verdad? Sí, pero tienen dinero para un grupo español. El colega boliviano dijo que el único equipo de Bolivia que le podía contratar a Moreno Martín era Bolívar, claro, por su poderío. Dijo la semana pasada en la nota que le hicimos. Bueno, entonces... y el equipo tiene que ir allá. Ese es el punto, ¿verdad? Siempre se habla. Y más si un rival fuerte, se complica. Yo también coincido con el tema de Cerro. A mí me parece porque nosotros miramos mucho y que tienen... Pero acá tampoco... tenemos mucho, ¿verdad? Porque se ve muchas veces cuando vamos a jugar un octavo de final o un partido de clasificación, cuesta. Cerro está en un gran momento.
Pero hay que volcarlo y son equipos muy populares. Sí. Son equipos muy importantes que hace rato están buscando. De hecho, ¿hace cuántos años Barcelona fue semifinalista de Copa Libertadores? Cuando Gremio sale campeón. 6 años. Bueno, están siempre. Claro. Se eliminó a Cerro en aquella Tienen fase. una marca registrada a la hora de jugar. Vos sabés cómo te van a jugar, sabés cómo te juegan esos equipos. Si Cerro está bien, Pues como Cerro ahora no puede es pasar. copero también. También, claro, no. Cerro es el equipo, es uno de los equipos con mayores participaciones en Copa Libertadores. Pero hablamos del grado de dificultad. Paranaense, vicecampeón. Por eso yo- que lo tuvo de hijo a Libertad en la edición pasada. Le tenés al Mineiro, tenés que estar al Mineirao, mi querido hermano. Entonces, eso me parece que puede asustar. Olimpia más jugó ahí que- la final de la Copa Libertadores. Está muy bien. ¿Y quién discute eso? No, que Entonces, ¿por qué decir me que hay está- que ir eso a qué tiene Mineirao que y ver? nosotros ya no fuimos. A ustedes ¿Qué se fueron. pasó? Sí, está muy bien esa. No, a confesión nosotros ya de no parte, fuimos a con confesión Federico de en la parte, transmisión. relevo de prueba, ¿verdad? No, pero, espera, ¿estás atontado o qué te pasa? ¿Por qué? Porque nos fuimos con, por ejemplo, a relatar el partido. Federico también estuvo. ¿Cuál? Estuvimos en la final de Copa Libertadores. Mineirao. En el Mineirao. Ah, en el sí, sí. entretiempo. 2013. Inclusive estábamos hablando con Federico. No, está bien, coincidimos. Él estaba en No, otro medio. no. ¿Sabes cuándo y hablamos? dijimos, ¿Sabes cuándo hablamos? eh, Cuando termina el suplementario 2-0. Sí. Que Olimpia con 10 aguantó. Dijimos, no, acá el campeón olímpico. Dijimos, sí, Porque no, Olimpia, esta es aguantar la 30 cuarta. minutos con 10. Sí. Después de Valle que le estaba pegando Mineiro era como para... Claro, está bien, pero. Y Claro, después pero, sí, Ariel ahí no fue. entiende, no sé si quiso ser malintencionado, ¿verdad? Pero no sabe lo que hice al Mineirao, güey. Y nosotros que estuvimos ahí, personalmente. Pero lo que No. quiero decir En la el nivel final de la Copa dificultad Libertadores. entre O vos pensás que yo Mineirao, dije, estuvimos ahí por lo de Olimpia. Mineirao y el otro. Te salió el tiro por la culata. No. Mineirao. Entra, no le salió ¿sabes la qué? jugada, No, ¿no? antes- Si yo me voy a quejar por antes- los bombazos que me suele tirar. Antes, por eso. Yo Menos mal que vos no sos presidente de Cerro, porque si vos eras a salir a decir, estoy feliz de este grupo. No sé. Yo Pero sabes sinceramente. que yo quiero terciarnos más con para mí es más complicado el grupo de Libertad que el de Cerro, porque yo creo que el de Olimpia ya, o sea, no, el famoso no entra siquiera en discusión. Si el enfoque es pasar a octavos, porque yo coincido con lo que Bruno acaba de decir y Fabio también complementó con el potencial de los 3 rivales, pero 2 son los que clasifican. Entonces yo saco a Alianza Lima, que puede tener su dificultad o no, pero tener a Paranaense y Mineiro. Entonces, mi función es el grado de dificultad. Si yo tengo 2 fuertes, y me parece que los 2 más fuertes están en el grupo de Libertad, por eso creo que Libertad sacó peor que Cerro Porteño en el sorteo de anoche. Perdón, último momento. Atención, señores. Ya vamos a Johnny González. Acaba de salir información con respecto a Derly González. Dame 5 menciones, Edgar, porque estamos con eso. Lo último caso de Derly González. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Adelantamos esto, ya va a ampliar informe médico. Johnny González nos amplía. Atención, señores. El cuerpo médico del plantel principal del Club Olimpia informa la situación de los siguientes futbolistas. ¿Podemos hablar con el doctor Romero? Malte Melgarejo, habilitanos pues para hablar con el doctor Romero. De Catubio, Malte. El programa más escuchado de todo el país es el Cardinal Deportivo, Malte. Y Bope dice eso. Revisa un poquitito, Malte. Derly González. Se confirma compromiso óseo y meniscal, además del complejo posterolateral, no así los cruzados. Plan resolver el compromiso óseo y meniscal de manera quirúrgica. Periodo estimado de recuperación 12 a 16 semanas. 12 a 16 semanas de recuperación para Derly González. Oficial, esto ahora nos acaban de enviar informe médico del Olimpia.
Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el Y país. exactamente son 3 meses y algo. 3 o 4. 8 meses. 3 a 4. 3 a 4. Sí, por eso, 3 a 4. Sí, porque dice de 12 a 16. Sí. Si todo va bien, 12 semanas, que equivalen a 3 meses. Brian Pero- Montenegro. El atleta salió lesionado en el encuentro ante Sportivo Meliano. Se constata edema óseo y de partes blandas, rodilla derecha, sin compromiso ligamentario ni meniscal. Plan de trabajos: fisiokinésico y tratamiento médico. Periodo estimado de recuperación de 3 a 4 semanas. Brian Montenegro, Departamento Médico, Club Olimpia. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Derlis volverá para el clausura, me dice Luis María. Y más o menos el cálculo es Sí, eso, ¿verdad? sí, porque con lo mínimo, con los 3 meses, ya estamos terminando No está la mal, apertura. no está mal. Y ya puede estar para la eliminatoria entonces. No, por eso te decía. Para septiembre, buenísima noticia. Altamente El positivo. tema es esto. como bien dijiste con el tema de la declaración del doctor. Si este tiempo es desde la cirugía, que todavía no se realizó, Claro. para hacer el cálculo correspondiente. Pues yo me acuerdo con lo de Jan también era, no, pero acaso no es desde el partido, no, es desde el informe. Acá, por ejemplo, lo que dice, lo de Brian, fisio, lo de Derly, operación. Entonces, el tiempo estimado es desde la operación o desde el anuncio ahora o desde aquel partido contra Libertad. Ya que los tiempos, o sea, el hincha me imagino estará haciendo el cálculo, pero en algún momento del segundo semestre él va a estar disponible. Bueno, quiero ir a Juanma, por favor. 30 segundos con Juanma y volvemos al tema de selección. Por favor, Egan. En Cambios Rendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Rendahue. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Está Wilson, rapidísimo, señores. Cristian Carrasco, colega de Radio Caravana de Guayaquil. ¿Qué tal, Cristian? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. Un gusto poder saludar con ustedes, a toda la gente allá en Asunción, la gente de Radio Cardinal. Acá desde la ciudad de Guayaquil, expectantes de lo que va a ser este arranque de la Copa Libertadores de América, donde al cuadro guayaquileño, al Barcelona Sporting Club, el equipo más popular de este país, le toca enfrentar al conjunto paraguayo, al cuadro de Cerro, con el antecedente que tuvimos en el 2020 cuando se enfrentaron en fases previas a la de grupos y el Barcelona logró un buen resultado. Yo estoy acá por el aeropuerto, les digo, esperando la llegada del principal del Barcelona, el presidente Alfaro Moreno, que estuvo anoche en el sorteo allá en Luque. Cristian, Su arribo acá en la ciudad de Guayaquil, pero con gusto podemos conversar del equipo que dirige Fabián Busto. Bueno, no, preguntarte, Cristian, rápidamente, la señal salió un poquito entrecortada, pero ¿qué potencial futbolístico tiene hoy el Barcelona de Guayaquil y cuál es la expectativa que se tiene con relación a Barcelona en Copa Libertadores de América? Está con Palmeiras, Bolívar y Cerro Porteño en el grupo, bueno, no importa el grupo, pero Palmeiras, Cerro, Bolívar, Sí. grupo C. Barcelona, ¿cómo está hoy? Bueno, espero que me puedan escuchar mejor. Es buena la expectativa que hay. El análisis previo que ya se ha hecho después de conocer a los rivales
da como que Barcelona y Cerro Porteño son los que tienen que ocupar ese segundo lugar. Al menos esa es la lectura que le dan acá. Todo el mundo habla de que Palmeiras, obviamente por su antecedente, es el favorito para llevarse el grupo, pero si el Barcelona quiere estar en la siguiente fase del Libertadores, lo que tiene que hacer es conseguir buenos resultados contra el cuadro del Cerro Porteño, es decir, es el rival a vencer. Esa es la primera conclusión que hemos sacado acá. Sabemos que es un rival complejo, un rival que tiene muy buenos jugadores, pero la gente piensa que ese partido ante Cerro Porteño de arranque, Barcelona debe ir por lo menos a sacar un empate, traer un resultado positivo y después consolidar sus actuaciones en condición de local. El conjunto amarillo se ha reforzado muy bien para esta temporada 2023. Lo que no ha tenido es un buen arranque de Liga Pro del torneo, porque en los 3 primeros partidos solamente ha podido conseguir una victoria, que fue de local, que le ganó 5-0 ante Delfín. De ahí los otros 2 partidos de arranque lo perdió en la ciudad de Azogues ante Gualaceo, y en la última fecha que se jugó antes de esta fecha FIFA, Barcelona perdió en condición de visitante ante Independiente del Valle, que ayer contrató a Marcelo Moreno Martins. Independiente del Valle, que es campeón de la Recopa Sudamericana. Barcelona en su último compromiso del torneo perdió frente a ellos. El cuadro amarillo este fin de semana tendrá que jugar ante Muchurruna. No sabemos todavía el día, porque se está esperando que la Conmebol dé el calendario cuando se van a jugar los compromisos de Copa Libertadores, y según eso vendrá la planificación del Barcelona. Pero es uno de los equipos mejores armados del fútbol ecuatoriano. No se le ve el funcionamiento. Todavía Fabián Bustos no ha podido sacar lo mejor de su equipo. La semana pasada mencionaba que cometen muchos errores defensivos que tendrán que corregir, pero la expectativa es esa. El cuadro amarillo sabe que Cerro Porteño debe ser el rival a vencer si quiere pensar en pasar a los octavos de final de esta Copa Libertadores de América. Cristian, justamente hablando un poco de Bustos y su trabajo, es un técnico que ya dejó su huella en el Barcelona, fue a Brasil, quizás no le fue bien. ¿Y él con qué cuenta, con qué materiales? ¿Sigue teniendo, por ejemplo, a un jugador de experiencia como Damián Díaz? ¿Está en el plantel Fidel Martínez? ¿Cómo podemos hablar de la estructura de esa columna vertebral que tiene Bustos en su equipo? A ver, si nosotros hacemos un análisis en relación al Barcelona que eliminó a Cerro Porteño en el 2020, hay jugadores que están, otros que se han mantenido y hay otros que han llegado. Por ejemplo, en el arco sigue Javier Burray. Ustedes recordarán que Javier Burray, en el partido de vuelta en el estadio La Nueva Olla, salió lesionado ese día, salió con una fractura en su cara y tapó Víctor Mendoza. Pero Burray es el arquero titular, se ha consolidado en el Barcelona, recientemente renovó contrato, es una de las máximas figuras del conjunto amarillo y Burray está ahí. El lateral por derecha sabe ser Pedro Pablo Velasco, que también ya estuvo en el 2020. Los centrales son Paco Rodríguez, el uruguayo, él vino la temporada pasada, quedó vicecampeón con el Barcelona, y el otro central es el argentino ecuatoriano Lucas Sosa, que había estado en un equipo Guayaquil City, también estuvo en el club Sport Emelec, 2 años seguidos ha sido vicecampeón del fútbol ecuatoriano. Por el lado izquierdo está Mario Pineda, ustedes sí lo conocen, sí lo referencian, porque él ya estuvo en la temporada 2020, él se fue al Fluminense, pero este año regresó al Barcelona. Es decir, en la estructura defensiva hay 2 jugadores que ya estuvieron enfrentando a Cerro Porteño en el 2020. En la mitad de la cancha se mantiene Bruno Piñatares, por ejemplo, el uruguayo que fue campeón con Delfín, después con Barcelona, que ya les tocó enfrentar en el 2020, él se mantiene, es titular, es un cabeza diario, un número 5. De ahí hay otros jugadores que sí han llegado, como el caso de Fernando Gaibor. Fernando Gaibor es un volante mixto ecuatoriano que en su momento estuvo en Independiente de Avellaneda, después también estuvo en Independiente del Valle, pero ahora está en el Barcelona Sporting Club, un jugador de mucho potencial en el fútbol ecuatoriano. También lo tiene a Cristian Ortiz, el Titi Ortiz, como lo llaman acá, que en Independiente del Valle hizo una gran campaña, después se fue a la MLS, no le fue bien, en Sporting Cristal en Perú estuvo bien, pero lo tiene acá en el conjunto del Barcelona y es un jugador importante. Otra de las contrataciones que hizo para este año es Janer Corozo, jugador que había estado en Delfín, que se fue al fútbol chileno, pero que no la pegó y tuvo que regresar al fútbol ecuatoriano. Es rápido, desequilibrante por fuera, tal vez a la hora de poner el último pase o habilitar tiene algunas dudas, pero esa es una de las contrataciones que hizo Barcelona este año. Damián Díaz, que es su referente, que es su capitán, se mantiene en el cuadro amarillo, pese a los 37 años que va a cumplir, sigue siendo titular con el profesor Fabián Bustos. A veces en la altura por su capacidad física se discute que él pueda estar, pero se mantiene de todas maneras en la plantilla del cuadro canario. Los delanteros, por ejemplo, son Jonathan Bauman, argentino que vino al fútbol ecuatoriano y que quedó goleador en la temporada 2021, no tuvo un gran 2022,
pero sin embargo Barcelona confía en él y tienen a un uruguayo como es Agustín Rodríguez. Este vino de Boston River, es una apuesta del Barcelona Sporting Club, jugador bastante alto, pero así se lo ve con mucha dinámica, bastante rápido. Y la última incorporación que hizo Barcelona fue Francisco Fidrusewski, el polaco le llaman, es un delantero que quedó campeón la temporada pasada con Sociedad Deportiva Aucas y 2 años había sido también uno de los goleadores del fútbol ecuatoriano. Eso en líneas generales. Ustedes me preguntaban de Manuel Martínez. Manuel Martínez ya no está, es un buen volante 8, él está ahora en el conjunto del América Mineiro. Barcelona recibió alrededor de $1 millón por la transferencia del jugador la temporada pasada. Fabián Bustos sigue siendo su entrenador. Hay quienes discuten el nivel, la forma o el estilo que quiere imponer en el Barcelona Sporting Club. Quieren un Barcelona mucho más protagonista, que trate mejor la pelota, que tenga mucha mejor posesión, que presione arriba. Tal vez esas que no tengan un juego tan directo. Esas son algunas de las voces que acá no están contentos con la presencia de Fabián Bustos, que fue campeón en el 2020 y llegó a semifinales de Libertadores en el 2021. Pero eso en líneas generales es la radiografía o lo que podemos indicar del Barcelona Sporting Club. Cristian, realmente una descripción muy interesante. Te aprovecho para preguntarte también cuál es la expectativa de Emelec, porque allí también comparte grupo con un equipo paraguayo como es Guaraní por la Sudamericana. Bueno, el Emelec es un equipo en formación porque tiene un técnico nuevo. Llegaron alrededor de 14 o 15 jugadores a esta temporada. Tiene directiva nueva también. El técnico es Miguel Ángel Rondelli, que estuvo el año pasado en Universidad Católica, que tiene un estilo de juego distinto al que había puesto el año pasado el señor Ismael Rescalvo, que estuvo algún tiempo, pero que la verdad es que no dio pie con bola con el club de Sport Emelec. Entonces, al ser un equipo nuevo, han retornado jugadores importantes como Miller Bolaño, que fue uno de los insignias del cuadro millonario para la consecución del tricampeonato en su momento. Es un jugador que estuvo en selección ecuatoriana de fútbol y un jugador de excelentes características. Debe ser al momento el mejor jugador que hemos visto que ha retornado al fútbol ecuatoriano en esta temporada 2023. También retornó Brian el Cuco Angulo. Brian el Cuco Angulo fue un goleador de Emelec de la temporada 2018-2019, que se había ido al fútbol mexicano y que Fabián Bustos cuando se fue al Santos de Brasil lo llevó, pero tampoco tuvo una buena temporada. A momentos estuvo en la selección ecuatoriana de fútbol, pero retornó al fútbol ecuatoriano. Emelec, ¿cómo le ha ido en el torneo? En la primera fecha venció al Libertad de Loja, equipo recién ascendido. En la segunda fecha fue a Machala y perdió ante Orense. Y en la última jornada le ganó a Técnico Universitario. Y en la fase previa de esta Copa Sudamericana venció al conjunto del Deportivo Cuenca. Le costó, o sea, el gol llegó sobre el final, pero Emelec había sido infinitamente superior que el Deportivo Cuenca. Es un equipo en construcción, en formación, muchos jugadores nuevos, con un estilo bastante agresivo, el que quiere imponer Miguel Ángel Rondelli, 4-3-3, ahora está jugando un 4-2-3-1, pero es un equipo que nos causa buena expectativa, de acuerdo cómo se armó para esta temporada, pero obviamente que en la parte futbolística todavía le falta inmiscuirse más para ver la mejor versión del Club Sport Emelec. Acá el análisis que hacemos que ante Danubio también es complejo, lo mismo ante el Guaraní. Ya veremos ahí cómo le puede ir al conjunto millonario, pero es un equipo que está recién en formación por todos los refuerzos y por todos los cambios que ha tenido para esta temporada 2023. Es más, hoy es la presentación, en una hora más, es la presentación oficial de la camiseta para esta temporada 2023 del Club de Sport Emelec, compañero. Cristian, impecable, mejor imposible. Gracias, Cristian. Reciprocidad cuando crea conveniente. Wilson González, nuestro compañero, tiene toda la info también del club que quiera. Muchísimas gracias, Cristian. Un abrazo a las órdenes desde la calurosa ciudad de Guayaquil. Estamos viviendo verdaderamente un invierno fuerte, con deslaves, con inundaciones, pero aquí estamos. Es un gusto poder haber conversado con ustedes y a las órdenes siempre. Un abrazo para toda la gente allá en Asunción del Paraguay. Muchas gracias, un fuerte abrazo, mucha fuerza ahí a toda la gente de Guayaquil entonces. Cristian Carrasco, colega de Radio Caravana de Guayaquil. Potente, el mejor equipo de Ecuador, Barcelona. Para confirmar lo que fue el sorteo para Olimpia y para Cerro, ¿verdad? Porque acá el amigo de Medellín decía, no, ustedes se quedan con esa imagen del 2016 y no. Y acá el colega habló de Guayaquil, lo de que no tienen mucha, o sea, no hay un sueño de que se pase luego, o esperanza en realidad de que se pase a la siguiente ronda. Lo que pasa es que
está muy parcelizado el tema. Yo no sé cómo nos verán cuando nos llaman a otro lado, ¿no? Pero hay que ver. Yo me acuerdo cuando llegamos al Nacional de Quito y estaba Belio Ordóñez acá. Y un colega me dice, quiteño, me dice, oye, colega paraguayo, ¿qué tal anda Belio allá? Me dice. Y yo le digo, arrancó con duda, pero ahora está poniéndose bien. Me dice, ese juego es un desastre, me dice. Yo quiero ser formalmente. ¿En serio, Belio? Así me dijo, yo quiero ser correcto. Porque me preguntó por el Belio. Yo creo que Wilson no va a estar. No, conectando, Wilson, no, pero no tiene a- culpa. Lo que pasa es que pocas veces le está preguntando al mismo tipo, porque el periodista tiene su corazoncito. Si es cronista, más todavía. Allá debe ser lo mismo con. Y le está preguntando por los dos equipos de la ciudad, o sea. Claro, le pocas preguntaba veces porque se da Guaraní esto. también está en el Claro, grupo de Melec. claro que nos pedía la gente guaraní a través de Claro. Twitter, que es muy válido. Pero él, sí. Barcelona No, es del 90, el finalista, hermano. sí. Y Melec, en construcción. Hasta llegó Barcelona al ídolo de Melec, que es Gaibor, que jugaba en aquel equipo de nuestro compatriota Jiménez. Felipe. Fue buen. Que solía cruzarse el Melec, con Olimpia. Exactamente. Claro. Tanto en Sudamericana como en Libertadores. Lo tuvo en ese mal. 2012 creo que hubo. Ayer tuvo Gerardo Peruso a propósito en la Comebol. Él no está dirigiendo a ningún club, ¿no? ¿Ya se retiró? No. Había Ah, anunciado que creo se que está retiraba trabajando del- con. de la profesión. Esos técnicos trabajan con la Sí, Conmebol. con la Conmebol, sí. Con el equipo de Pumpido y compañía. Seguro está ahí. Johnny dice, por ejemplo, ya entra de contramano con relación a lo que decía el colega. El mejor equipo de Ecuador es Independiente del Valle, dice Johnny. Pero sin embargo le llamamos al colega ecuatoriano y dice, no, acá el equipo más potente, el más, Tiene razón. el tiene mejor Flamengo, equipo de una Barcelona. Que tiene plantel. No, pero a ver, cuando él habla de la potencia, porque sabemos cuál es el fuerte Independiente del Valle, que no es gastar, o sea, ponchazo de dinero. De paso, no sé por cuánto habrá fichado El a- equipo más popular, lo digo, no para mí que es, ¿cómo se llama esto que cubren ese club? No? Vos decís partidario. Partidario. No, pero yo confío no. en Wilson. Vos decís que Vos sabés que va a No me meter hiciste a- caso, recién te dije. No, ya si él sé. está. El corazón tiene para uno de los dos, ¿verdad? Pero viste que también manejaba la info fíjate cuando dijo, él ¿cuánto entró una duró, hora. cómo hacen por el gol, cuánto dura el grito del gol Olimpia en el Cerro? Fíjate cuánto duró un uniforme y el otro. Vos decís que sería como que le llamen a Juanma de otro lugar y le pregunten No, por Cerro y después le lo- pregunten por lo- Olimpia. exactamente, Pues yo a así. Juanma y a Johnny los tengo con el mismo criterio. No, les yo tengo. creo que ellos son criteriosos, no van a Claro. estar. No. Hagamos lo siguiente. Porque no va a Pero faltar el no que se diga. afuera, ¿eh? No, pero porque no va a aparte, faltar el que no- diga que. no, ¿Cómo, no sé. ¿Cómo se llama Está nuestro? empezando. Cristian, ¿verdad? Cristian es Que- el colega. sí. No, pero ¿dónde estaba? Él estaba en el aeropuerto para recibirle a Alfaro Moreno. Van a claro. decir, mira. Pero después dijo, mira que dentro de una hora se va a presentar la camiseta de Melec. Yo lo tenía como un tipo muy informado porque el de Melec dio toda También la campaña. manejó, o sea, no es que sea dio partidario. toda la Bueno. campaña y dijo, mira que en este partido Sí, ellos fueron tenés razón. superiores. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Para mí le llamaban partidario. Así que. No. Sí. Para mí no. Bueno, Barcelona más o menos el de no. España de la época de Messi y compañía. La sí. solución la tiene Wilson, que es el que le contactó. Anda a saber cómo, ¿verdad? Vamos a mirar su perfil, voy a mirar su Twitter. Mira. Sí. Vamos a Pásame. hacer lo siguiente. 12:52. O sea, Tenemos pendiente tema selección, pero quiero ir a profundidad del tema selección. Para resumirlo, el WhatsApp está explotando que nos esperen los sí, amigos lo de del WhatsApp, por colega, favor. lo del colega lo que dijo es que ellos entienden que en el grupo de Cerro, que Palmera ya está, y que en Ecuador entienden que Cerro es el rival directo para el segundo cupo. O sea, no, es que no lo tienen a Bolívar. Y repetimos también esto que es muy interesante. Todos los terceros, no el mejor tercero, todos los terceros de la Copa Libertadores van a jugar contra los terceros, Los segundos. los segundos de la Copa Sudamericana. ¿Se entiende? En un O sea, playoff. los de la Copa Libertadores que terminen terceros se van a transportar a la Sudamericana para jugar contra el segundo de cada serie. ¿Se entendió, verdad? Y En una instancia anterior Si es a que lo se que era quieren- octavo de claro. final, porque recordemos que a Olimpia ya fue transportado, Sí, utilizando sí. tu verbo del año pasado. Claro, si se quieren transportar definitivamente deben superar a los segundos de cada grupo de la Copa Sudamericana, los terceros de la Copa Libertadores. Si quieren entrar en Copa Sudamericana deben superar ese playoff Claro, de ese dos va partidos. a ser un, ¿cómo te voy a decir? Un mata-mata sería, ¿verdad? Claro. Está bien. En realidad, o sea, es 16avos o si quiere decir repechaje para octavos. Una aclaración que me dijo hoy una fuente. Ningún presidente de ninguna federación y asociación estuvo
ayer en la Conmebol, salvo Tapia, por obvias razones, porque la AFA fue distinguida su selección, ¿verdad? Y fue un ida y vuelta. Porque el resto de los presidentes, lógicamente, porque Robert Harrison ayer no estuvo, pero Robert Harrison estaba con la selección paraguaya en el tema de Chile. El presidente de la Federación Chilena no vino. El presidente de la Federación Ecuatoriana, es que todos jugaron partidos amistosos. Vieron lo de Perú, fue un escándalo. La policía española no le reconoció a los jugadores. Hubo empujones, empellones, no le querían dejar entrar. Después ya le garroteaban a los jugadores peruanos. Una vergüenza total y absoluta. O sea, ¿qué organización tienen? Ustedes se dan cuenta que no solamente acá se cuecen habas y se cometen errores de esta naturaleza. Igual déjame decirte, Bruno, que fue llamativa la ausencia de Robert Harrison si es que uno lleva un tiempo de normalidad. Porque iba a ser el anfitrión también de un evento bastante importante. Pero no, eso evento. Ayer te diste cuenta que Alejandro Domínguez... No, ya sé, pero... por poco no tuvo... ¿Sabes qué? Estuvo un pelo que Messi no hable. Él nomás iba a hablar por Messi. Lo digo muy respetuosamente porque me parece que todos coincidimos que él fue ya meloso. Pero como se llama Tapia que presidente de la y es más, lo digo con todo respeto. Vos sabés que yo sentí vergüenza ajena ayer. Porque ese chico que subió de la Argentina... El chico de Salta. De Salta. A mí me emocionó profundamente cómo hablaba ese chico. Qué impresionante. Se robó el espectáculo. Y realmente en un momento dado Alejandro Domínguez alargaba y alargaba y como que él quiso ser el dueño del show y eran los jugadores de la selección argentina. 25 minutos tenerlos enfrente ahí. Me parece que fue un error. Después el resto, lo de Pelé, lo de este chico, estuvo bien organizado, lo de Maradona. Lo de Maradona, Pelé, lo inteligencia de artificial. Soledad Pastorutti cantando una canción que le había cantado antes a Maradona y que se la escribieron a él ya en un momento muy duro de su vida, decía ella, ¿verdad? Y sí, porque aparte fue el inicio. Y vos por el inicio tenés que... Claro, hacerlo más llevadero, ¿verdad? Claro, no, arrancar subiendo, y realmente... Hubo un momento que sí, había ese tema de... En todo caso, 5 minutos. Medio vergüenza. No sé si ustedes sintieron. Por ejemplo, el tema de pasar Twitter fue una muy mala idea. Claro. Y no solo el Twitter de él, sino los otros Twitter que eran cosas tan comunes. Los jugadores se habrán podido ver Twitter ya, pero allá en Qatar ya vieron todo. Y después cerrar con el de él fue una muy mala idea. Y después el tema de hablar de la relación de él con Messi cada rato, ¿verdad? Cuando... Holograma, me dice acá alguien. Holograma. Lo de Pelé, sí. Holograma, pero con palabras que dijeron en su momento. O sea, las palabras eran reales. Reales. Pelé hablando de Messi, Maradona hablando de Messi. Incluso la de Pelé hace poco. Una de las pocas que le sacan. Pero la de Maradona mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero esa búsqueda de la gente que... O sea, el creador de la música, que él ni siquiera le conocía a los jugadores. Eso fue muy logrado, un trabajo de producción muy importante. Es que saca todos los discursos de Alejandro Domínguez y nada que envidiar a una fiesta que pueda hacer FIFA, UEFA, al estilo sudamericano, a nuestro estilo. Le sacaron a Alejandro Domínguez y fue una fiesta espectacular. Pero por eso excelentemente armada. Yo iba que, como también, ¿a quién no le dejó de llamar la atención que en la última asamblea de la APF no haya estado Alejandro Domínguez? O sea, es demasiado obvio lo que está ocurriendo y creo que se aprovechó. Todos sabemos que hay diferencia y están separados hoy Alejandro Domínguez y Robert Harrison. Yo solamente Enrique Cáceres estuvo... ¿Quién? Enrique Cáceres, nuestro árbitro, que está en la Conmebol, estuvo medio en la penumbra, ¿verdad? No había otro árbitro tampoco. Estuvo él así entre la multitud y ese es el tema más llamativo, que la otra vez Robert dijo, no pasa nada, pero... ¿verdad? A Alejandro Domínguez ya no hizo conferencia, no se le pudo preguntar tampoco el tema del arbitraje, porque ya estamos con la fase de grupo de Copa de Sudamericana, no aparece, pero vos sabés cómo son las familias de la Conmebol, familia de la FIFA, la familia de la APF, cada vez más dinero ahí, cada vez más dinero. No, impresionante. Ahí. Ayer la FIFA anunció que van a dar más dinero otra vez a los clubes que ceden sus jugadores para el Mundial. O sea, una cosa... Imagínate. Juegan competencia de quién da más premios y quién da más dinero, inclusive. Es cosa que vos si tenés alguna inquietud y después te vienen, porque ahora está el tema de partido ganado
aparte del premio anterior, ¿verdad? Y es mucho 100.000, dinero. ¿cuánto de por partido ganaron Copa Libertadores? 300.000. 100.000 en 100.000 en Sudamericana. 100.000 en Sudamericana. No, Mira lo que para Tacuaré No. que no le... no, Sí. que Tacuaré gane un partido nomás No, y que pero pierda todo Tacuaré, El resto. aborigen el gana grupo que tres. le tocó a Tacuaré también. Guaraní 300.000 más, claro, el grupo Tacuarí. Estamos muy atrasados, muchachos. Permítanme. Muchas noticias, vamos y pero venimos. está bien, mucho tema comentar. selección. Vamos a volver al tema selección. Yo estoy ¿Sí muy le parece? nervioso por el tema de Enciso, pero está bien hacer en el pasado que vendría a ser Anthony y en el futuro que vendría a ser Enciso. Los dos están fallando, cada uno a su manera, ¿verdad? Y después está el resto, una constelación de jugadores que, como dice Ariel, va a poner o Globo Sport TV o ve la final de Chelsea contra Palmeiras y decir, octavo, qué grande, la pucha. Te miraba Brasileirao y miraba Balbuena. Y bueno, Roja y Ábalos correspondieron a su presente, porque ellos también en Argentina y jugaron muy bien ayer. Medina entra en liga en esa jugada que le expulsan al pobre Ramón Sosa, después no la tocó, ¿verdad? Y después el resto está revisable, ¿verdad? Lo de Y Robert. mira que no contamos con Almirón, no contamos con Robert Morales, no contamos con Derlis González, o sea... Robert cada que juega Robert River, Lorenzo Melgarejo cuando no estuvo. pero Robert de titular estoy hablando. No, claro, no. Y cuando entró ya no la tocaron. Ya está todo Hoy le desbocado lo del echaron a partido. Sosa y el Sí. partido estaba... Muchachos, aguántenme, o capula WhatsApp, revienta el WhatsApp, colapsa el WhatsApp. Tenemos temas pendientes de la selección. Escuchamos esto, Dani, quédate porque esto es histórico. Va a ir Edgar González a 10 menciones. Wilson, llamala a Ariel Marecos, por favor. Llamala a Ariel Marecos. Ariel Julián Marecos, nuestro compañero. Llámala al aire. Llámale. Yo no entiendo. Espera, amigo, espera. Llámale. Atendé tu teléfono, Ariel. Estamos acá juntos. Espera, que no se te escucha. Abrí el micrófono para que... Estoy en otra. Obi no va a dimensión. acoplar. No, espera. Que suene al aire su teléfono, por favor. Ariel Marecos. A ver. Después vamos a ir con las 10 menciones de... ¿Qué es esto? ¿Está sonando? Claro. Atender a Ariel. Deja tu micrófono. Hola. Señor Ariel Julián. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te No, va? señor, se confunde. Soy el amigo Oscar Castillo de Medellín. Oscar, mucho gusto. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Podríamos ingresar al aire, por favor, para que usted me dé toda la información, un ratico de lo que es el fútbol paraguayo? Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, ¿cuál es el equipo más potente de Paraguay? En estos mismos momentos el que mejor juega es el Cerro Porteño. Un envío anímico importante, un entrenador que es muy ambicioso, que juega con mucha gente arriba y que ha recuperado a jugadores muy importantes en un plantel que es rico porque venía con acciones caídas, a menos en los últimos tiempos. Bueno, entonces, señor Ariel, ¿sería entonces Cerro el equipo a considerar en esta Copa Libertadores de América? ¿Es el equipo que pasaría de ronda, que es candidato a la Copa Libertadores? No sé si candidato, porque hay que decir también que Libertad mantuvo su plantel, habrá que ver qué ofrecen esta nueva edición de Copa Libertadores de América. Olimpia es un equipo tradicional que ha perdido a jugadores muy importantes, como el caso de Derlis González, de Brian Montenegro, que está con un nuevo entrenador que de a poco va detectando lo que tiene en cuanto a potencial, pero que lógicamente le va a pasar muchas facturas, perderá su mejor jugador, que es Derlis González. O sea, con Olimpia las cosas no vienen bien. Y por ahora no está viniendo bien. No pudo ganarle a Meliano, se frenó, parecía que iba a arrancar después de su victoria frente a Libertad. Pero igualmente es un equipo tradicional que suele agrandarse en Copa Libertadores de América. Si me permite, ¿usted de qué club es en Paraguay? Es un equipo chico, Ya está toda la información de Gracias, la piso. no sé por qué me trata así, hombre. Cálmese.
ATR. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Vení a Bristol. Atención, atención a todos. La semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con super precios de película en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Win 32 pulgadas HD. Ahora solo 18 cuotas de 69.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribiros al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, viernes y sábado. DJ en vivo, 18:30 horas. Degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Almuerzos de lunes a viernes, lunes y martes menú económico, miércoles milanesas, jueves pastas, viernes asado. Incluye jugo y postre, horario de 11:30 a 14:30 horas. Reservas y delivery al 0983-897-173. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Vamos fugir con Farm Oliva. Esta Semana Santa, escapate de la rutina. Vos elegí el destino, que Farm Oliva se encarga del combustible y las compras del súper. Busca en las redes sociales a Farm Oliva. Seguí los pasos y ya estás participando. Así de fácil y rápido podés ganar vales de combustible y vales de supermercado. Sorteamos el 1 de abril. Esta Semana Santa con Farm Oliva tenés todo solucionado. Bueno, después de todo esto necesitamos recuperarnos, señores. Vamos a escucharlo a Facundo Saba, Juan José Zapac, Cerro Palmeiras, Barcelona, Bolívar. Vamos a escucharlo a Diego Aguirre y a Miguel Cardona, Atlético Nacional, Patronato y Melgar, el grupo. Y Libertad, recordemos, está con Atlético Mineiro, Atlético Paranaense y Alianza Lima. Y Alianza Lima, que está un poco más fuerte que antes. Contrató a Cristian Cueva, por ejemplo, que vuelve al fútbol peruano. Tiene 2 jugadores más internacionales. La otra vez dije que en Perú había más plata. Tiene buenos técnicos. Tanto la U. La U la tiene a Fossati. Sí, Cristal tiene al español que estaba en Brasil. ¿Al brasilero? El que eliminó a Huracán. Muy buen equipo, juega muy bien en contragolpe, juega bien afuera. El de Paranaense. Sí, Paranaense. Se me fue el nombre. Y tiene buenos jugadores y Alianza Lima se lo esfuerza por Cristian Cueva. O sea, está mejor en el fútbol peruano, con la televisión recibiendo más dinero. Recordemos, más allá de no tener todavía la fecha y el horario exacto de los partidos, el único que juega el local la próxima semana es Cerro Porteño. Va a recibir a Barcelona de Guayaquil. Confirmado ya el miércoles, pero no tenemos la hora. Miércoles entonces, ya está. Acá me dice, por ejemplo, Tacuarí debuta contra Bragantino. Sí, iba a llevar a Ciudad del Este el partido, pero le dieron un horario tempranero, entonces no vale la pena. Y a Estudiantes lo quiere llevar a Encarnación. Y voy a contarte qué bueno. Sí, te cuento. Y que Cerro Libertad se postergaría. Si juega Libertad el martes, se posterga. Es que hay una posibilidad que Libertad juegue el martes. Decía Dani, jueves quizás se habla en Brasil, pero podría aparecer ese partido para el martes. Si es así, no se juega al Cerro Libertad. Se posterga porque lo escribieron en la divisional. Y lo de Olimpia, juega el viernes contra Guaraní, el clásico más añejo de nuestro fútbol, y debe viajar a Arequipa para enfrentar al Melgar en la primera fecha. Lindo, mira, que Guaraní anda bien. Y recordemos que este jueves juega Libertad contra General Caballero. Sí, este jueves, 19 horas. Pasado mañana. 19 horas del partido. Así es rápido. O sea, pasado mañana termina la 9ª fecha y un día después arranca la 10ª. Y ya que está para completar lo de la Sudamericana, ya habló Federico, lo destacó, el Guaraní va a enfrentar primeramente a Huracán de visitante. La próxima semana también. Huracán Guaraní se juega en el Tomás Duco. Bueno, ¿querés repetir la serie de Guaraní de Copa Sudamericana? Sí, cómo no. Guaraní va a estar en el grupo E junto a Emelec de Guayaquil, junto a Danubio de Uruguay y Huracán. Recordando que el partido... Ahí clasifica uno solo.
y el segundo juega el playoff. El playoff con el de la... Con el tercero de Copa Libertadores, sí. Sí, señor. Y en el grupo C está Estudiantes de La Plata junto a Bragantino de Brasil, Oriente Petrolero de Bolivia y Tacuarel. Tenemos nuestro amigo de WhatsApp, no me estoy olvidando. 0972-730-730, temas libres. Pueden hablar de la Copa Libertadores, Olimpia, Cerro, Herea, Libertad, Guaraní, Tacuarel, Selección Paraguaya. Espero que nos hablen de esta última intervención que realmente fue muy cringe, dirían los chicos de hoy. ¿Y qué es eso? Nosotros diríamos bizarro. Muy ¿verdad? Jugado. No, de esos que así medio no sabes qué onda, y igual también hubo un par de respuestas. Para mí terminó mal, No, por eso hubo el conductor que le reclamó porque eso hace conmigo y esas cosas. Viste que Ariel le trató mal, bueno, ya está, le dijo, que acá llegamos por teléfono, ¿Cómo te va a llamar un colega de otro país y te va a preguntar al aire? ¿Y usted qué club es? Pero no tuvo acting, ¿verdad, Ariel, contigo? Ya está. Bueno, ya está. ¿Te acuerdas? No, y después hice un equipo chico. Vamos a ver de qué el colega de Medellín dijo, estoy aquí por la calle, suban por favor el retorno. Y el colega paraguayo se quedó sorprendido con la llamada. Una cosa loco, yo pensé que no sé, que estaba viviendo un mundo paralelo. Me sorprendió tanto que no me costó caer. ¿Sabes qué, Ariel? Vas a soñar todo con eso. O sea, vos te vas en serio, me llama, de la zona de Bruno me llama, colega, no sé, un colombiano, si es en serio, no es en serio. Ahora vos ya no sabes si es un colega en serio te va a llamar. Bueno, 5 menciones, Gary, vamos. Vamos con las repercusiones del lado de Cerro y de Olimpia. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales feria de venta a insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y con todo contigo te conviene más. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís Cuñahuapo siempre vive, y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Es otra instancia, otros jugadores, la mayoría no, algunos, otros nosotros que también estamos nuevos, así que estamos con mucha ilusión de poder competir bien en el grupo. En línea general, Saba. ¿El grupo Barcelona, un equipo boliviano? No, ni conforme ni disconforme, es lo que tocó y vamos a enfrentar cada partido para ganar, como siempre dije. Facundo, sobre el tema de los viajes, porque muchas veces se considera eso para el armado de los grupos, ¿qué le parece el tema de las distancias? Sí, un poco lo de La Paz, un poco ahí, pero bueno, ya yo he ido a jugar a La Paz con Racing dirigiéndolo y tuvimos una buena experiencia ahí, así que el viaje, la experiencia también ayuda, así que veremos cómo hacemos para organizar bien la planificación de los viajes. ¿Cuánto peso tendrá hacerse fuerte de local? Son 6 de los primeros 9 puntos acá en casa, en la nueva olla, Facundo. Sí, eso sí es importante, va a ser importante ganar de local y también de visitante, así que pelearemos cada partido, lo jugaremos y competiremos en cada partido, tanto de local como afuera. Por lo que es, el Palmeiras siempre es el rival como para pelear la primera posición. ¿Le parece así, de esa forma? Porque siempre es candidato el equipo brasileño. Pero Barcelona y Bolívar también son dos buenos equipos y va a ser un grupo muy competitivo. Además, un grupo difícil como todos, ¿verdad? Y equilibrado. Juan José Zapac. Lo que sí nos da mucha esperanza es el momento por el cual atravesamos. Estamos con muy buen nivel futbolístico, en poco tiempo hemos levantado muchísimo el nivel del plantel, el nivel de rendimiento, así que llegando así a la fase de grupos y jugando de la manera que jugamos, tenemos mucha esperanza de lograr el pase a octavos, pero evidentemente los partidos hay que jugarlos, los rivales son difíciles. Tenemos Barcelona, también tenemos la ciudad de La Paz con el Bolívar y el Palmeiras, ¿verdad? Así
Así que bueno, yo creo que todos van a encontrar un Cerro Porteño más importante en términos de juego, de volumen y de posibilidades. Espero que podamos hacerlo porque tenemos toda la posibilidad. ¿Qué primera impresión, presidente, cuando vio el grupo que le tocaba poner? Un grupo difícil, como estaba previsto. No hay grupo fácil, a ver la cabeza de serie. Siempre hay equipos muy buenos o mejores, pero bueno, esto es Copa, hay que jugar, hay que guardar el plantel principalmente para la Copa y ver los mejores de los alternativos para el campeonato. Creo que ahí puede estar la clave dentro de las posibilidades del fútbol de Cerro, cuidar un poco el plantel principal y jugarnos todo en la Copa porque el grupo indudablemente es difícil. ¿Es un deseo personal o lo habló de esto con el técnico? No, en mi pensamiento lo vamos a hablar en grupo, nosotros todos decidimos en grupo, pero es algo lógico pensar de que tocando un grupo del nivel que nos toca, evidentemente necesitamos lo mejor de lo mejor para poder tener posibilidades en la siguiente Presidente, le toman un gran momento de que, por ejemplo, el entrenador viene bastante invicto y también el equipo viene Andrés. Creo que tenemos 6 victorias y 3 empates, estamos invictos, pero más que los resultados, el nivel que tiene Cerro, ya marcando más goles, llegando fuerte, tocando, rotando, triangulando Cerro. Es muy difícil la competencia. Diego Aguirre. No se pueden elegir rivales. Así que lo importante es prepararnos nosotros y llegar de la mejor manera, porque en la Libertadores se enfrentan los mejores de todos los países y bueno, hay que respetar a los rivales y tratar de nosotros encontrar nuestro mejor juego para ganar. Si bien no son equipos con trayectoria en Copa Libertadores, está a la distancia, profesor, y también un poco de altura con Melgar en Arequipa. Es verdad, en todos los grupos hay equipos difíciles, con dificultades, con altura, y acá a nosotros nos tocaron rivales difíciles. Pero lo que más quiero, lo que más me preocupa es nosotros llegar bien y superar algunas dificultades que tenemos en este momento para poder ser competitivos y tratar de pelear. ¿Lo de Derby es mucho más profundo de lo que se pensaba o no? En realidad es una lesión que se creía que iba a ser más tiempo, pero bueno, por lo menos van a ser 4 meses, así que una baja tremenda de nuestro mejor jugador y bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que rápidamente intentar trabajar para estar de buena manera y bueno, ver los rendimientos de los jugadores. ¿Te referís a lo de Brian Montenegro, que sufrió una lesión en Encarnación? También. Hemos tenido una rachita ahí un poco negativa que nos tiene preocupados, pero bueno, hay que trabajar y encontrar nuestro mejor juego para estar a la altura y poder competir en la Libertadores. Profe, volviendo al tema Copa Libertadores, se viene un viejo conocido de vuelta, ya nos enfrentamos el año pasado, ahora otra vez Atlético Nacional en el grupo. Y bueno, es un equipo con tradición que ha tenido buenos momentos en Copa Libertadores, ha sido campeón. Y bueno, hay que respetarlo como a todos. Yo creo que no hay ningún rival que puedas elegir o que pienses que es fácil. Nos tocó un grupo complicado, más allá de los rivales. Como digo, lo más importante es que nosotros encontremos nuestro mejor rendimiento, nuestra mejor producción como equipo y podamos estar bien para la hora de comenzar. Profe, ¿cuál fue su primera impresión y qué dijo con el presidente Miguel Cardona? Porque estaban viendo juntos el sorteo cuando le tocaba este grupo al equipo franqueado. En realidad no, estuvimos hablando antes y durante y no, era algo que no dependía de nosotros y lo miramos bastante tranquilos, sabiendo que todos los equipos, de verdad, porque lo pensamos así, yo lo creo, que todos los equipos tienen un potencial importante, por algo están en Copa Libertadores, es porque son los mejores equipos y tenemos que prepararnos nosotros para estar bien, eso es lo más importante. Teniendo en cuenta que la semana entrante ya empieza todo, se van a cortar, digamos, los tiempos, porque ¿cómo van a ir planificando para lo que va a ser tratar de no perder los pasos también en el torneo local? No, claro, tenemos ahora una seguidilla de partidos muy importante, que es los torneos, el torneo local y los Juegos por Libertadores, pero bueno, estábamos esperando el día de hoy para comenzar a planificar, porque hay viajes, hay
por ejemplo, tenemos el primer juego que va a ser en la altura. Hay cosas que a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar mucho para organizarnos y tratar de estar, poder ser competitivos en las dos competencias. ¿Podría cambiar mucho su equipo de un torneo a otro, profesor, o dependerá de la recuperación de cada equipo? No, nuestra idea es encontrar el mejor equipo ahora e ir partido a partido. Nosotros ahora tenemos a Guaraní y no podemos estar pensando en la Copa. Intentaremos ganar ese partido y después así partido a partido. Por la historia de Olimpia, ¿significa que están obligados a avanzar a la siguiente ronda de la Libertadores por el grupo que le toca a Olimpia? Bueno, hay una historia que sin duda que pesa, pero hay que tener calma, lo más importante hay que rearmar el equipo, poder ser competitivos e intentar dar lo mejor. Después veremos qué podemos conseguir y qué no. Creemos que la semana que viene se hace la intervención, están los mejores manos de los profesionales y Dios quiera que se pueda recuperar rápido nuestro jugador. Dios quiera. Hasta que no se haga, realmente cuando se haga toda la revisión final ahí donde vamos a tener diagnóstico preciso. Hoy son imágenes, que como esto, hasta que no se haga la intervención y realmente vamos a ver los últimos detalles. Lo de Brian Montenegro, ¿qué informe tiene el último presidente? Que va a estar 3 o 4 semanas fuera de la cancha, 3 o 4 semanas. ¿Esto hace que mueva el tablero o muy difícil por la situación que está viviendo Olimpia, presidente? Olimpia tiene una línea, a esta altura nosotros no vamos a estar cambiando las cosas, nosotros tenemos que seguir con el equipo que tenemos y trabajar con lo que tenemos y hay oportunidades que es lo que estén detrás, por eso dijimos siempre que hemos formado un plantel competitivo donde tenemos 2 o 3 jugadores por puesto y vamos a mantenernos en esa línea. Tenemos que nosotros darle la oportunidad a los jugadores que tenemos en casa y trabajar con eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram envía o recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En la Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya. Con tu mejor aliado, Uscuerna, está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Audios WhatsApp al aire a partir de ahora del programa de los oyentes, por favor, los amigos y las amigas del WhatsApp. 0972-730-730. Hola, buenas tardes. Lo estoy escuchando y si les está hablando de un tratamiento fisiokinésico, tiene que ser ya postoperatorio. Así que fuerza, Brian. ¿Qué tal? Buen día, Cardinal.
Fede, ¿qué tal? Te quería comentar que sabes de Independiente. Está a punto de quebrar. ¿Es cierto o es mentira? Saludos. Ani vena Bruno, pues a mí la moral, me contagio, me hablando vale. Me dice Seguramente vos, Bruno, querías estar ahí, por eso que le critica mucho a Alejandro Domínguez. ¿O te pagó Harrison? ¿Por qué nuestra gente siempre son el hazme de reír? ¿Qué pico? Tanto estos futboleros para ir a ver. Por Dios, ¿hasta cuándo pico esta ignorancia? Vamos a seguir aguantando todo. Oye, Jamina, será la selección Paraguay. Por favor, sea. Sencillo la situación. A mí me gusta el grupo de Cerro. Cerro si quiere ser campeón, por lo menos quedan los cuatro. En los 4 mejores se tiene que ganar a todo. Así no. Bruno, ¿por qué no le convoca a Isidro Pita o a Alan Vareiro, este técnico? Esos son delanteros de área que puede ir a chocar y además Isidro Pita está metiendo muchos goles ya en Brasil. Buenas tardes, por favor, cuando juegue mi querido Olimpia, el viejo decano, el peludo, el rey de copa, el tricampeón de América, me mandan saludos para acá, para Santa Cruz de la Sierra. Dios mío, olvídense tampoco de ese coronel, será, nadie le conoce, ni ustedes no le conocen. ¿Cómo ustedes luego pueden ser tan boludos de nombrarle a ese tipo que nadie le conoce? Vamos a probarle a este mitad y que se fue de Guaireña, será. Dios mío, por algo se le convocó porque está haciendo bien las cosas, pero si no se le da la oportunidad, boludo, ustedes son burros, ustedes luego dicen no porque no tiene experiencia. ¿Y cómo se gana experiencia? Poniéndole, ustedes entonces nunca iban a ser locutores, será. Gran puta, si nunca se le da oportunidad, ustedes cómo iban a llegar a donde están. Piensen tampoco, será. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentir el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan más rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciendo las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 4928-1112, www.atalayaseguros.com.py. ¿Qué tal, Bruno? Mateco. Yo estoy de acuerdo en probar, ¿verdad? A más arqueros, darle más oportunidad a distintos arqueros, y ahí te va a demostrar cada arquero si es que puede jugar por la selección o no, porque vamos a darle oportunidad ya a los jóvenes o a gente que tenga hambre de ganar. Basta ya de los supuestos históricos que no rinden en la selección. Buenas tardes, ¿cómo están? Está bueno el grupo de Cerro. Yo creo que le haya tocado equipo fuerte. Vamos a ver dónde estamos parados y de por ahí si llegamos a pasar, yo creo que va a estar para pelear. Hola, señor Pong, me dejo Bruno Xia. Añado de música relajante, Bruno Pong Xia. Se pide ahí, Bruno Xia. Anda que te caro, ese curado se no hay mandé. Fin de mes hemos hecho no entiende 10.000 veces más de fin de mes no entiende ya vamos a hacer. El mundo viene se da puta madre el curador, Bruno Xia. Tiene razón el señor, fin de mes, oigo es 28, vamos a relajarnos con el señor señor cobrador. El 31 es el viernes. No le vayan a molestar a nuestro oyente, por favor. El problema en el puesto del arco es complicado para Paraguay porque ese puesto requiere alguien con personalidad. Y lastimosamente no hay arquero paraguayo con personalidad. ¿Por qué Libertad, Olimpia, Cerro no tienen arquero paraguayo? Los equipos grandes, los equipos que son considerados grandes necesitan tener arquero con personalidad.
Anthony Silva, inútil, realmente arquero. ¿Qué técnico ya además ya básicos 4 centrales, los 4 troncos? Buenas tardes, Bruno, acá de Encarnación, saludos. Dos cosas, Tacuarí puede traer a la estudiante acá para la Sudamericana. También otra cosa, Aguilar ya tiene que ser arquero titular ya de la selección paraguaya. Bruno, ahí ya hay, en la selección paraguaya hay 6 o 8 tipos ya cumplieron su ciclo. No anduvieron ya en dos preparatorias. Déjense de joder con eso, traigan. Hay demasiados muchos jugadores buenos en la unción ahora. Se empecinan con estos pesados de estos tipos que juegan ahí por Rusia, por Brasil. Ya están de vuelta ya eso. Tenemos 4 años para preparar una selección y continúan con esa manada de Badulaque. Déjense de joder con eso. Llévate la Taiga 110 2 estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser. Realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa. Hamburguesa Upisa tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, 0811-6666. Bruno, ¿cómo andamos? Che, Bruno, Fede, Wilson también. No, era peor que nuestro problema era Berizzo. Ahora estamos con otro técnico y nuestro arquero ni se hace gol en contra. Nuestra defensa ni entrega las pelotas. Sigue siendo el problema técnico. Ya dentro de poco van a hacer lobby para echarle a este técnico. Qué bárbaro, o sea, no tenemos plantel, no tenemos jugadores, muchachos. Brunito, yo pido por favor VAR, porque me parece que ese te chispoteó, ya fuimos ya ahí. Por favor pido VAR para no culparle, vale a Ariel. Impresionante, atención. Buenas tardes, Carinal, todos los miembros de ahí de la mesa. Me extraña, tengo conocimiento de cómo me entrenaron a mí como arquero. Y un entrenador me dijo, nunca te pongas de frente a tu arco. Tu espalda debe dar al arco. Y el arquero de la selección paraguaya anoche tenía su frente al arco. Si ese está de costado o la espalda en forma oblicua, esperando la pelota, puede desviar con la mano izquierda cualquiera que venga alejado de su cuerpo y con el derecho su cuerpo y la pelota. Me extraña que un arquero con experiencia así se tenga que parar en el arco. Eso nomás. Bruno, fíjate cómo hizo la explicación periodista de Ecuador. Así ustedes tienen que hacer el análisis de los equipos paraguayos que hoy están en Copa. No es lo mismo hace un año, hace 2 años o hace 10 años el equipo paraguayo. Tiene jugadores nuevos, tiene técnicos nuevos, tiene jugadas diferentes. Hagan su análisis más objetivo. Dejen de ser tan fanáticos. ¿Qué tal, muchachos? Yo creo que realmente es hora de deshacernos de esa línea de 4 que ayer tuvo, pero hay que no le convoque más. Que juegue Beto, que juegue un lateral de oficio a la izquierda y probar centrales jóvenes. Gustavo Gómez, puro bla bla. Balbuena más lento que mi abuela. En fin, yo creo que si corregimos el medio, el fondo del medio para adelante vamos a volar. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregual, Cacique. Si te conviene, muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información,
información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pásate ya. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Sin dudas que la noticia destacada tiene que ver con el informe médico del Club Olimpia con respecto a la situación de Derlis González y de Brian Montenegro. En el caso de Derlis González se confirma compromiso óseo y meniscal, no así los cruzados. Plan resolver el compromiso óseo y meniscal de manera quirúrgica. Periodo estimado de recuperación de Derlis González de 12 a 16 semanas. En el caso de Brian Montenegro, el atleta salió lesionado en el encuentro ante Meliano. Se constata edema óseo y de partes blandas, rodilla derecha. Sin compromiso ligamentario ni meniscal. Plan de trabajo fisiokinésico y tratamiento médico. Periodo estimado de recuperación de 3 a 4 semanas para Brian Montenegro. Derlis González, recuperación de 12 a 16 semanas. Brian Montenegro, de 3 a 4 semanas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Mucho tráfico en la avenida Mariscal López desde Perú hasta General Santos. No te olvides de parar en tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hablando un poquito de lo que tiene que ver con las eliminatorias europeas para la Eurocopa, quizás se destaca el partido entre Escocia y España que se va a jugar en territorio escocés. Turquía va a recibir a Croacia entre los principales partidos. También Suiza enfrenta a Israel. En amistoso internacional se van a medir Alemania y Bélgica a partir de las 14:45, lo que tiene que ver justamente con el fútbol europeo. Y repasamos lo que tiene que ver con Copa Libertadores. La próxima semana Cerro debe enfrentar a Barcelona de Guayaquil en la Nueva Olla. La próxima semana Olimpia viaja a Arequipa para enfrentar al Melgar. Y la próxima semana también Libertad va a enfrentar al Atlético Mineiro de visitante en Copa Libertadores. En Copa Sudamericana, Tacuarí será local
de Bragantino. La próxima semana, Copa Sudamericana, la misma situación para el equipo de Guaraní que se presenta, pero de visitante, a enfrentar a Huracán de Argentina. Los choques de paraguayos, falta definir fecha y horarios de estos partidos la próxima semana. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y guefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Vamos a los móviles con Johnny, con Juanma, por favor. Informaciones sueltas que tienen que ver con los otros equipos. Al darse el fallo de la dirección de árbitros, que reconoce que no debió ser segunda amarilla para Ortellado, más allá de que no tenían por qué explicar eso porque no es intervención VAR, explicaron la jugada de Franco Ortellado de Emiliano, y lo que tiene que ver con Jordan Santa Cruz. También entendió la dirección de árbitros que fue una jugada temeraria para tarjeta amarilla y no una jugada brusca grave, lo de Jordan Santa Cruz. Entonces, ante estas situaciones, tanto Ameliano como Nacional van a recurrir al Tribunal Deportivo para evitar las sanciones de los jugadores de Nacional y de Ameliano, respectivamente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, entonces la dirección de árbitros dice que fue incorrectamente expulsado Franco Ortellado, sí, y que también fue incorrectamente expulsado Jordan Santa Cruz de Nacional. Santa Cruz de Nacional. En el caso de Ortellado, lo que vimos y lo que dijimos en transmisión, no fue lo falta, es lo que dice. Entonces lo que dice Ameliano, espera, ¿cómo me van a suspender a un jugador que no cometió falta? No es una cuestión de percepción, que sí ocurre con lo de Jordan Santa Cruz, que para el árbitro era roja, para la dirección era amarilla, y bueno, en el video, en el audio, lo que dicen es, lo que también sabíamos, que en una doble amarilla no puede intervenir, y que en la cancha de Cerro no funcionaba el VAR, pero en el caso de Ameliano van a decir, ¿y cómo me vas a suspender si vos estás diciendo que no hubo claro, falta? Exacto. Y en el otro caso es, mira, lo de Jordan es como lo de Richard, son 3 partidos, porque es roja directa y capitán, entonces es buscarle un poco la vuelta para el volante central de Nacional. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Cerro Porteño que ya conoce a sus rivales, todo lo que significa este nuevo desafío de Copa Libertadores de América para el equipo dirigido por Facundo Saba. Se tomó de la siguiente manera, y yo creo que quedó expresado principalmente en las palabras del presidente Juan José Chapac. Es momento de medir un poco la vara o mejor dicho, que el plantel demuestre de qué está hecho ya disputando esta fase de grupos con rivales que evidentemente son de un calibre. Palmeiras, por ejemplo, siempre participa como mínimo de semifinales de un nivel alto. Barcelona se entiende que también es un equipo fuerte, a lo mejor no al nivel del Palmeiras, pero sí es un equipo tradicional de Copa Libertadores fuerte. Y también el Bolívar, que es uno de los grandes de Bolivia, es el de financieramente mayor poderío actualmente en el fútbol boliviano, realizando contrataciones importantes. Así que Cerro Porteño, si bien no sé si es considerado el grupo de la muerte, pero sí es un grupo bastante competitivo y deberá demostrar este plantel de Cerro Porteño junto con Facundo Saba como entrenador la posibilidad de poder avanzar a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. Lo que sí entienden dentro del Cerro Porteño es que de vuelta el calibre de estos rivales hará que el público vaya y acompañe al equipo y que esto signifique e implique también tener recaudaciones importantes. Bueno, está bien, Juanma. Mezclando un poquito, ¿verdad? Antes que se nos vaya el tiempo, lo de Tacuary, se fue Carlos Humberto Paredes, Badaico Maciel está para continuar si es que le acompañan los resultados. Interino, entonces. Interino, pero... El luqueño hizo algo así, le acompañaron los resultados y quedó... Quedó Badaico aquella vez. Quedó mucho tiempo. Después y están ahí expectantes. Si sale bien, se queda Badaico, de hecho va a dirigir la Copa Sudamericana, no hay mucho tiempo para cambiar. Entonces esa es la situación de Tacuary en estos momentos. Bueno, está perfecto. ¿Escuchaste el contacto internacional, Juanma? Sí, me pareció. Los 3 contactos internacionales, con los 2 colegas colombianos y con el ecuatoriano.
Y el otro, los dos colombianos, sí. Sí, Ya sí, se sí, entendió. sí. Ahí Sí, está. sí. O sea, uno era de Colombia para Paraguay, No, el tercero. el periodista que preguntaba era Claro. colombiano, pero El el que entrevistado informaba era paraguayo. el que informaba era sobre el fútbol paraguayo. Sí. Bueno, ya está ahí Ariel, ¿eh? El despacho será. Está muy bien. De un Como chico, spot entonces, publicitario, Ariel, no. mira que nos enteramos hoy. Pues estamos en una ola terapia. Vos te preguntas y decís que eso, no sé, Martín Ledesma, Capitán Díaz, sí, ¿verdad? Capitán Ariel, hermano. Bueno, gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, cómo no, Bruno, hay que estar atentos a principalmente la confirmación del día del partido de Libertad. Entienden y me parece que hay una tendencia, no sé si ya se recibieron alguna información, que Libertad podría debutar martes en Copa Libertadores y lo haría de visitante. En caso de ser así, lo mencionaba también Federico, probablemente el partido que está programado para este domingo contra Cerro Porteño podría quedar postergado. Así es. Pero ese punto, por ejemplo, si es miércoles, no se posterga. Porque, o sea, no. Porque si es martes, el reglamento le ampara con el tema de las 60 horas. Y al ser miércoles, o sea, para decir, porque yo me imagino más ya que puede sonar a el famoso pan y hambre y para hoy y mañana, respectivamente. Yo no sé si hay tantas ganas, por ejemplo, me imagino Juanma que en Cerro no verían con demasiado disgusto si es que se posterga este partido para prepararse con todo para lo de la primera fecha, o es, no, ahora que estamos bien queremos agarrar al puntero. No, y en realidad pasa que reglamentariamente Libertad no, si pide y si juega martes, no hay mucho que hacer. No, olvídatelo del martes. Sí. Olvídatelo del martes, o sea, si es tipo miércoles, no es que habría tipo una voluntad de, ¿por qué no pateamos hacia adelante ya que los dos debutamos en la Copa? Y a diferencia de Olimpia... De hecho que Cerro quiere jugar el domingo, quiere si jugar. se puede, y reglamentariamente hay posibilidad, quiere jugar el domingo, Dani, eso sí, eso es así. Okay. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Un abrazo, Dios, muy amable. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Bosta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Bosta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. Seguí a @cuadernosavon PY, porque hay premios todas